pero muy buenas tardes, amigos, amigas, fanáticos del fútbol. Bienvenidos a una nueva transmisión de el deporte más hermoso del mundo. Estamos en Villa Sarita para vivir la tercera fecha de la Superliga Posadeña. Guaraní, Antonio Franco ante la Cantera. Se estarán viendo las caras en cuestiones de minutos nada más. Ambos conjuntos ya realizaron el calentamiento precompetitivo, se metieron a los vestuarios y es inminente el salto al campo de juego para disputar este encuentro. Equipo completo en la jornada de hoy, con Tomás Zapata en las cámaras, el señor Charlie Aguirre Jordan en la operación técnica y en los comentarios el historiador, el que te va a ayudar a entender un poco de qué se trata este deporte, este juego, este fútbol que tanto nos gusta y nos apasiona. Muy buenas tardes, Pablo Camogli. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Renzo Silvero, relator del abrazo de gol en esta tarde hermosa en la ciudad de Posadas, donde vamos a darle continuidad a la tercera fecha de la Superliga, torneo clausura de la Superliga de la Liga Posadeña de Fútbol, con este duelo entre Guaraní, que es uno de los punteros, que ganó en sus dos presentaciones, la primera fecha contra Bron, segundo contra La Picada, dos triunfos importantes ante rivales complicados, como suelen serlo Jorge Gibson Brown y el equipo de la zona oeste, y en esta ocasión nada más y nada menos que recibiendo al vigente campeón de Liga Posadeña. La Cantera ganó el torneo de apertura, sumó su primera estrella, y además hace una semana atrás, si recuerdan, la Cantera estuvo disputando la final del torneo provincial, perdió por penales, pero hizo una gran campaña el equipo de la avenida Jaureche, terminó invicto el torneo de hecho y terminó perdiendo después en esa larga definición por penales ante Nacional de Puerto Piraí, que se consagró bicampeón del fútbol de la provincia de Misiones. La Cantera, que tiene un solo partido jugado por la Superliga, le ganó 4-3 a La Picada en la primera fecha, partido entre semana por esta cuestión del torneo provincial, y tiene pendiente todavía su partido de la segunda fecha ante Bartolomé Mitre, o sea que es un duelo sumamente interesante el que vamos a ver en minutos nada más entre el equipo de Villa Sarita y la Cantera. Es que es un partido, Pablo, ya de torneo regional, un torneo regional que va a comenzar el fin de semana que viene, y estos dos equipos, a priori, en el anticipo, en la previa, aparecen como dos conjuntos que, bueno, la Cantera manteniendo la base de finalista del torneo provincial, del campeón de la Superliga de la Apertura Posadeño, y Guaraní, que siempre tiene la ilusión, siempre que llegan los torneos regionales importantes, es el aspirante a llegar a pelear por un ascenso. Entonces este duelo, sin lugar a dudas, que comienza a ser atractivo por eso. Sí, bueno, eso sería interesante también conversarlos con los técnicos, ¿no? Cómo viene este partido, cómo lo preparan, cómo lo van a trabajar, si es un partido para pensar realmente en la clausura de la Liga Posadeña o es un partido más pensando en lo que arranca la semana que viene, que es el gran objetivo, fundamentalmente para Guaraní Antonio Franco, por su historia, por su tradición, por la necesidad que tiene el equipo de Villa Sarita de salir de esta categoría, la más baja del fútbol argentino, viene peleando en los últimos años, el torneo pasado se le escapó por poco en esa definición ante Defensores de Puerto Vilelas, y la Cantera, que obviamente es el campeón, subcampeón provincial, está en una muy buena etapa luego de años de construcción y también va a querer ser protagonista de este torneo regional. Vamos a estar hablando de este torneo, de las dos zonas que integran los misioneros, cómo se va a estructurar el torneo y qué es lo que otorga como premio este certamen, pensando que el año que viene va a haber una reestructuración importante de los torneos de ascenso en el Consejo Federal, y esto implica que este torneo regional que arranca el fin de semana que viene tenga algunos aditamentos especiales distintos a lo que fueron las últimas temporadas. Así que una hermosa tarde en Posadas para vivir este partido, que es la antesala, como decía Renzo, de lo que vamos a empezar a vivir la semana que viene, con la pasión y el sueño eterno del ascenso que tienen todos los equipos de la provincia de Misiones, en donde también va a estar Nacional de Piraí ahí muy metido, campeón provincial. Bien, cuando Guaraní Antonio Franco se hace presente en el campo de juego, encabezado por su capitán, goleador Mauro Gómez, el número 9. Ahí va el conjunto franjeado con el objetivo de volver a sumar de a 3, porque, como lo decía Pablo, en la semana la Cantera le había ganado a La Picada, pero Guaraní también viene de ganarle a La Picada.
Y en un rato nos vamos a meter en esos detalles. Brazos arriba para el conjunto franjeado. Ahí está el conjunto local. Con el técnico que se va metiendo también en el banco de suplentes. Ahí está. Justamente Fabián Ponce, sí. Saltaron al campo de juego con los chicos de la 2015 de Guaraní Antonio Franco, que estuvieron disputando un torneo el fin de semana, que también es un poco lo que explica que el campo de juego no esté en perfectas condiciones. Y además vemos esas líneas pintadas en forma transversal en el campo de juego, porque se jugó un torneo de chicos que juegan en el ancho de la cancha, obviamente. Bueno, la 2015 fue una de los grandes protagonistas de este certamen, que se jugó en este estadio y que llevó el nombre de Guaraní Antonio Franco, la Guaraní Cup. Sí. Bueno, canchitas reducidas. Exacto. Canchitas reducidas para abarcar todo el campo de juego y así tener, y que más que nada la familia, ¿no?, pueda disfrutar de varios partidos en simultáneos. Ahí va acomodándose el banco de suplentes de la cantera también, el árbitro del partido, que le está llamando justamente al conjunto azul, al último campeón que tiene la Liga Posadeña. Expectante, esperando el salto al campo de juego también. El conjunto visitante, que le trae buenos recuerdos esta cancha, ¿no? En su corta historia y productiva, este estadio siempre le ha traído buenos réditos. Cuando ahí va saltando al campo de juego, al estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, el conjunto de la cantera con Héctor el Chulo Millán, encabezando esa larga fila que llega lentamente al centro del campo de juego. Y vamos a ir repasando cuando saludan a los hinchas que están en la cabecera, al arco que da a espaldas a la costanera. Ahí está el azul, que ya posa para las fotos, que va a recorrer después todas las redes sociales. Vamos con los 11 del equipo local, dirigido por Fabián Ponce, ¿sí? Vamos con la cantera primero. Bien, vamos con la cantera, entonces el equipo que dirige Carlos González, con la número 1 Iván Márquez, con la 2 Fabio Chávez, la 3 el capitán Héctor Millán, 4 Brandon Duarte, 5 Mario Balbuena, la 6 Dylan Sosa, la 7 Walter Gall, la número 8 para Nahuel López, la 9 Giovanni López, hay 2 López, atento ahí relator, la número 10 para Catriel Arévalos y la número 11 Gabriel González. El técnico sabemos que es Fulgencio Alfonso, pero en la planilla aparece Carlos González por una sanción que tiene el histórico director técnico de la cantera. Sí, larga sanción, ¿eh? Larga, 60 días 60 que todavía continúa, bueno, el conteo para poder justamente llegar a su fin y estar nuevamente acompañando desde el banco de suplente. La cantera, entonces, los 11 titulares y el conjunto local, el dueño de casa, Pablo, ¿cómo alista? ¿Cómo forma? El equipo que dirige Fabián Ponce, con la 1, Luciano Lotz, la número 2, Joaquín Machado, la 3, Federico Castillo, la 4, Emanuel Peralta, 5, Lucas Noguera, 6, Iván Velázquez, 7, Ismael Pavón, la 8, Santiago del Valle, la 9, el capitán, el goleador Mauro Gómez, la 10 para Enzo Calen y con la número 11, Lucas Velázquez. Los 11 entonces del Bocha Fabián Ponce. El sorteo de capitanes lo ganó la cantera. Y el árbitro, o la terna, Pablo, ¿cómo está compuesta? El árbitro va a ser Rolando Lugo, el primer asistente Jorge Matos y el asistente número 2, Kevin Flores. Y ya está todo listo, todo preparado. El árbitro Lugo, que se acerca a dejar la moneda del sorteo. Va a mover la cantera. Catriel Arévalo será el encargado de ponerle acción a esta jornada, que tiene la 9, Pablo, porque lo teníamos en planilla con la 10. Atención. Ahí va. Ya movieron, ya hay fútbol en Villa Sarita. Juegan Guaraní Antonio Franco ante la cantera. Y atención, porque va González, rápida la intervención, se mete Arévalo, la respuesta del arquero. Atención, penal. Penal para la cantera. Se lo llevaron puesto a González, que se metió al área en un puñado de segundos nada más de partido. La primera acción de riesgo, de peligro, fue para el conjunto azul. González desbordó, se metió al área,
en segunda instancia después de una buena intervención de Lotz. El rebote quiso justamente ir a buscar a la pelota con la cabeza y encontró el botín de un rival. Pablo, penal. Así es, se metió en el área el número 11, el centro, el rebote, la pelota en el remate que tapa el arquero y después la disputa ahí abajo entre Castillo y Gabriel González. Sí, claramente la pierna del jugador, del defensor de Guaraní, cuando quiere despejar la pelota, termina tocando la cabeza. Ahí estamos viendo la repetición, bien claramente. Termina tocando la cabeza de González. Ahora, la cabeza de González no estaba en una altura natural, digamos, ¿no? Estaba casi en cuclillas en el piso, arrodillado, buscando el cabezazo de palomita, para graficarlo de alguna manera. Son esas jugadas un tanto polémicas, ¿no? Porque no es que el jugador de Guaraní elevó la pierna más allá de la altura normal, sino que el jugador de la cantera agachó la cabeza más abajo de lo que es una altura normal. De todas formas, sí, el contacto está. El contacto está, impactó y el árbitro, bueno, rápidamente sancionó el penal. Fue un arranque, un pelotazo profundo, largo, buscándolo a González. ¿Sí? La clásica, la de siempre. De la mover para atrás y el bochazo a alguno de los costados. Hay una tarjeta amarilla, me parece que para Joaquín Machado. Justamente a espaldas de él cayó la pelota. Joaquín Machado jugando como lateral por la derecha en el día de hoy. La pelota cae atrás de Joaquín Machado, la gana González y después se produce esta jugada dentro del área de Guaraní que termina con la infracción, el tiro libre penal que marca el árbitro. Y bueno, vamos a ver quién le irá a pegar, ¿no? Seguramente puede ser Catriel Arévalos, probable, ¿no? También está por ahí el número 5 Balbuena, pero me parece que están hablando ahí, acomodando el punto del penal. Bueno, Arévalos, si no me equivoco, erró la semana pasada, el que pegó en el palo. Claro, en la definición por penales. Sí, claro. Sí, fue uno de los que erró en la cantera. Balbuena y Chávez. Balbuena y Chávez, sí, señor. Bien, y será Arévalo finalmente el que acomodó la pelota y va a tener que reacomodar. Sí, el árbitro le dice... Bueno, ya perdimos 3 minutos entre idas y vueltas, porque el penal fue a los 15 segundos prácticamente. Estamos llegando a los 3:15 de partido. Muy bien. Ahora sí. Vendrá la orden del juez. La advertencia para Luciano Lotz. Vendrá Arévalo, el encargado de la ejecución. Hay penal para la cantera. Va Arévalo. ¡El travesaño! El travesaño le dijo que no. El travesaño le negó la posibilidad a la cantera de ponerse rápidamente en ventaja. Partido ya picante, Pablo, porque López tiene un encontronazo con Pavón. Y te digo que vamos a tener un partido bravo hoy, Sí, ahí vemos la ejecución de Catriel Arévalos, el goleador que la quiso asegurar. Abrió bien el pie, pero la elevó demasiado, Iba para ese lado Lotz, quizás con eso también quiso elevar un poco más el remate, terminó pegando en el travesaño, se salvó Guaraní en la primera, lo tuvo la cantera en el arranque del partido con ese penal perdido. Bueno, tenemos otro amonestado. Sí, me parece que es el número 8, ¿no? López. Nahuel López, exactamente, segundo amonestado del partido, primero en la cantera. El lateral, que será para la cantera, lo hará Chulo Millán. Arévalo dentro del área. Fue para López, para Gio López, el centro de Millán, pica la pelota, devuelve Noguera de cabeza, le va a quedar a Agustín López, la maneja ahora el Toro Balbuena, le cometían falta, siga, dice el árbitro, va progresando por el lado derecho ahora el conjunto azul con López, filtra el pase para Duarte, ahí está el centro, el arquero daba rebote, le queda a Arévalo, va saliendo de punta para adelante, Peralta, atención porque corre Chávez cuando lo presiona Mauro Gómez, la pelota que va para Márquez y el veandazo a campo rival, la busca Arévalo, cometía falta, dice el árbitro del partido, infracción, falta del 9 del atacante de la cantera que desperdició el penal, Pablo. El arranque muy intenso de partido, la cantera se lo quiso llevar puesto a Guaraní, tuvo el penal, lo termina desperdiciando y ahora el equipo local intenta adueñarse de la pelota y bajarle un poco la intensidad al equipo visitante que realmente vino a ser protagonista Villa Sarita. Ahí va manejando el balón, Machado engancha
hace el recorte, sacaba de zurda el centro, quedaba corto. Ya la tiene Millán, juega por abajo para Gio López. No llegaba con lo justo a la pelota. Va reventando Castillo. Rebota en Arévalo. Y el lateral que será para el dueño de casa. Cuando tenemos 5 minutos de este primer tiempo, 0-0 el partido. Lo estás viviendo por doble 5 como todo el fútbol de la provincia de Misiones. El lateral para el visitante frente al banco de suplentes local. Es el sexto partido que juegan Guaraní y La Cantera. Jugaron en 5 oportunidades. Hubo una victoria de La Cantera que fue el primer partido, pero que además tiene la particularidad de que fue la fecha 1 de la Apertura 2024. Fue primer partido en su historia en la primera división de la Liga Posadeña de Fútbol de La Cantera. Se jugó en este estadio y ganó La Cantera 1-0 con gol de Agustín López. A partir de allí, los otros 4 partidos nunca más volvió a ganar el equipo de la Avenida Jaureche. Hay 2 triunfos de Guaraní, 2 empates, 9 goles para Guaraní, 2 goles para La Cantera en este corto historial. Cuando va Noguera por el lado izquierdo, enganchaba ante Balbuena. Rebotaba la pelota en el futbolista número 5. Hay córner, Pablo. El primero. Así es, primer tiro de esquina para Guaraní Antonio Franco. Desde la izquierda me parece que el que va a tomar ese remate es Joaquín Machado. Y una particularidad que estamos viendo es que la hinchada de Guaraní, la barra de Guaraní, no estaba ubicada en la tribuna César Napoleón Heró como tradicionalmente, atrás del arco. Es verdad. Sino que está en la tribuna de enfrente a la techada, ¿no? Bueno, no sé cuál será el motivo en el cambio de ubicación. Las banderas sí están, pero los hinchas están al costado. Pelota detenida, la jugaron rápido para que vaya Velázquez. Rebota para Machado, el centro, primer palo, devolvía Arévalo de cabeza. Corre Pavón, el bombazo. El arquero Márquez, que se queda en un tiempo con la bomba del futbolista número 7 y ya saca el bochazo largo para que vaya Arévalo. Ahí va Arévalo peleando con Machado. Rápido sale ahora Luciano Lotz. Lulo que se queda con la pelota, que adivinó el lugar de la ejecución. Sí, pero bueno, iba arriba. Iba muy arriba. Por eso te digo, no sé si el ejecutante Arévalos, cuando vio que el arquero iba para ese lado, no la quiso ajustar más y por eso se le fue al travesaño. Cuando va el centro para Gómez, ahí está, en el palo. En el palo, la tarde, Pablo, de los postes, el cabezazo de Mauro Gómez después del centro de Velázquez del lado izquierdo, pero el poste le dijo que no. Protagonista por ahora, Pablo. Los 3 palos. Sí, gran jugada de Guaraní ahora. La abrieron rápido por la izquierda para Velázquez, para Lucas Velázquez, que se mueve por todo el frente de ataque. Tiró el centro, lo vio muy bien solo a Mauro Gómez, el goleador, que se elevó, cabeció bien de pique al suelo. Ahí lo vemos. La pelota alejándose de la dirección del arquero, la quiso ajustar tanto contra el palo que terminó dando en el parante derecho del arco de Iván Márquez. Se ha salvado La Cantera, tuvo 2 seguidas, primero con el remate de Pavón y luego con este cabezazo que dio en el palo de Mauro Gómez. Un lindo arranque de partido tenemos aquí en Villa Sarita. ¿Mauro le hizo a Abrón? Mauro Gómez hoy, en la primera fecha. Sí, claro. Medio similar sí. Fue, ¿no? Fue medio similar, sí, fue de cabeza, es cierto. Cuando va saliendo Balbuena, engancha el número 5, la juega para Agustín López. Ahí va López a pura velocidad, 3/4 de cancha para él. Apertura para Arévalo. Por el lado derecho mete la pelota dentro del área. La pelota sin problemas llega a las manos de Lotz. La picada que ahora perdió un poquito esa precisión y esa intensidad que había tenido en el arranque del partido. Me parece que esas llegadas de Guaraní lo retrajeron un poco al equipo visitante. Va despejando de cabeza Castillo. Le queda Peralta. El partido contra Abrón, los que hicieron los goles fueron Cuba y Lucas Velázquez. Lucas Velázquez fue el que hizo el gol. Ahí va la pelota para Pavón. Maneja el centro. Caía alguien en el área. Piden penal. Le queda Calen. Sacaba Gal. Va luchando Iván Velázquez. Atención porque le queda Arévalo. Le cometían falta al ex futbolista de La Cantera, Iván Velázquez. Pelota detenida. Será para la franja. Falta allí en la mitad del campo y va a buscar Guaraní con su gente alta arriba, ¿sí? Allí vemos otra vez el centro. Cuando hay penal, no, tiro libre. En el perímetro del área.
Caía Luca Velázquez. Hay falta. ¿Y lo llama el juez de línea o qué? No, se alejó nomás el árbitro para que no lo... Se alejaba para que no lo... Por la protesta, más que nada. Ahí estamos en la repetición, ahí en el borde. Sí, es afuera, claramente es afuera la infracción. La tercera falta de la cantera, que me parece que se empezó a poner un poco nervioso con el partido luego de ese penal errado por Catriel Arévalos. Perdió la pelota, no tiene la misma precisión en la marca de los primeros minutos del partido, y Guaraní empezó a llegarle. Bueno, ahora con este tiro libre muy cerquita en el borde del área grande, es una gran oportunidad para el equipo local. Habrá tiro libre para Guaraní, Antonio Franco, Mauro Gómez, Iván Velázquez, trabajando en la ejecución. Me parece que nadie se lo saca a Mauro, ¿eh? Y la acomodó el capitán. Vendrá el envío de Gómez. Hay peligro de gol en el arco de la cantera. Tiro libre de riesgo. Acomoda desesperadamente la barrera Márquez. Nutrida barrera. Agazapado el arquero. Vendrá la ejecución. Ahí va Gómez en la barrera. Rebote. Sale para Machado. El bombazo rebota en Chávez. Y atención, porque continúa. Y la recuperaba bien Machado. La pelota hacia su arquero. El bochazo largo al campo rival. Hay falta de Gómez sobre González. Y ya sale la cantera. Era difícil, el remate estaba muy pegado, ¿sí?, a la barrera y al arco. Tenía que levantarla por encima de la barrera y que caiga rápido. Es cierto que el palo izquierdo del arquero era una invitación, no la pudo levantar. Me parece que le quiso dar fuerte por afuera de la barrera, más que por el costado de la barrera, más que por arriba, Mauro. La pelota terminó rebotando allí en la gente de la cantera. Castillo, que salía de romper, Peralta, la pifia para arriba, va buscando ahora Noguera de cabeza, le va a quedar a Agustín López. Maneja la pelota el Chiquilín. Ahí va López enganchando hacia adentro. No podía conectarse con Balbuena. Calen. Y la pelota que ya la tiene González por el lado izquierdo. Ahí está González, el centro. ¡Gol! ¡Gol! De la cantera. Ahora sí, Catriel Arévalo. De cabeza después del centro de González. Apareció solo González para levantar la pelota. Y por el lado opuesto apareció el atacante, el goleador. Se toma revancha del penal marrado en el inicio del partido y marca el primero. El primero de la tarde en Villa Sarita. Bueno, la fórmula que le dio éxito en el arranque del partido a la cantera, ahora sí lo puede transformar en gol. El pase en profundidad para Gabriel González por la izquierda. El centro del número 11 a la cabeza de Catriel Arévalos. Abrió grande los ojos, le apuntó con la cabeza, metió el frentazo y la mandó al fondo de la red. Lo que no pudo Mauro antes, lo pudo el otro 9, el otro goleador, Catriel Arévalos. La cantera 1, Guaraní Antonio Franco 0 en un arranque de partido muy pero muy interesante en Villa Sarita. El Colorado González jugando por el sector izquierdo. Sí, con pasado reciente el Mitre. Haciendo un gran partido, realmente, porque evidentemente hay una búsqueda por allí, a espaldas de Joaquín Machado, y ha funcionado en las dos oportunidades claras que tuvo la cantera. Ahí va Peralta, se anima Peralta, abre por afuera para Velázquez, ahí está el centro, ahora sí, ¡gol! ¡Gol! De Guaraní, ahora sí, Mauro Gómez, el centro, jugada calcada de hace un rato nomás, pero ahora el testazo fue a la red. Hay gol de Guaraní, Antonio Franco, Mauro Gómez no perdonó y en 14 minutos tenemos un tremendo partido en la cancha de Guaraní. La franja igual ahora ante la cantera 1-1. Bueno, es la repetición del gol de la cantera, pero con otra camiseta, centro de la izquierda del número 11 de Lucas Velázquez, para que el 9 por el segundo palo aparezca solo, se eleve, cabecee bien, abajo otra vez de pica al suelo, esta vez más cómodo, Mauro Gómez definió y el partido está 1-1, un verdadero partidazo en el arranque. Y atención porque va Calen, se mete al área, el centro, rebota en Dylan Sosa, después rebotaba de vuelta en Calen y tenemos un gran partido, Pablo querido.
un par Sí. de goles ya en cuarto de hora. En un cuarto de hora, situaciones de gol, penales perdidos, tiros en los palos. Van y vienen los dos equipos, que son equipos que van a buscar la ofensiva. Te dije que era un partido de regional esto, ¿eh? Sí, en el regional no sé si van a ir tan al frente o se van a cuidar un poquito más, capaz, ¿eh? Me parece que acá están sueltos en el sentido de que, bueno, saben que la Liga Posadeña es otro torneo, es un torneo largo, distinto a lo que puede ser el regional, en donde quizás los nervios juegan también un poquito más y hay que tomar otros cuidados porque es una zona más chiquita, ¿no? ¿Estás escuchando lo que cantan los ¿Qué? hinchas de Guaraní? ¿Qué están cantando? Y que el domingo que viene hay que ganar en Santa Inés, me Ah, parece. claro, bueno, se viene el clásico. Sí, bueno. están pensando en el clásico. Bueno, una de las zonas entre los misioneros, hay 7 equipos de Misiones. Si te Sí. parece, vamos repasando un poquito. Dale, tenemos En tiempo. la zona 7 hay 4 equipos. La Cantera, La Picada, Brom y Nacional de Puerto Piraí. El grupo de la muerte. El grupo de la muerte, ese grupo jugaba el Mundial de Estados Unidos y era interesante, te digo. Sí, faltaba España. Sí, España y Francia, nomás y están todos. Realmente un grupo muy parejo, muy luchado evidentemente, y con el bicampeón provincial ni más ni menos peleándose contra los 3 posadeños. Y el grupo 8 tiene 3, ahí está además el clásico moderno entre Guaraní y Crucero. Aguantame porque va al centro de Velázquez, despejaba Chávez de cabeza, le queda ahora Del Valle. No lo mencioné, Del Valle todavía. Ahí va levantando la pelota por el lado derecho para que aparezca Gómez, el centro, rebota el Millán. Y hay tiro de esquina ahora por el lado derecho para la franja. Sí, segundo tiro de esquina para Guaraní. Desde la derecha, como siempre, les pega Joaquín Machado. Ya Completamos el grupo 8. Guaraní, Crucero y Barrio Obrero de Puerto Esperanza. El puntero de la Liga del Dorado. Sí, ahora está segundo porque Sí. Nacional recuperó el partido, lo pasó, pero está peleando por el título justamente contra Nacional, que viene dominando esa liga en los últimos años. Tiro de esquina será el encargado de la ejecución. Joaquín Machado. Pide cambiar la pelota, me parece. Sí, Ahora sí. no le gustó Ahí está. eso. El Ahora hermano de Machado me parece que es el nene que pasa la pelota, ¿eh? Si no Octavio, me equivoco. Me parece que sí. Octavio, Sí, ahí categoría 2013. Ahí viene la ejecución de Machado, pasado, que salió de los límites del área mayor. Ahí va luchando Peralta ante la presencia de Walter Gal. Será saque de manos, ya lo hicieron hacia atrás. Iván Velázquez levanta la cabeza, profundiza por el lado izquierdo, el pase fuerte. Será saque de arco finalmente. Sí, no fue bueno el pase. Aplacaron un poquito el ritmo ahora. Tuvimos 15 minutos de una intensidad impresionante en este duelo entre Guaraní y la Cantera. Ahora bajaron un poquito, es algo normal que las cosas se acomoden un poquito más en el partido. Se ordenaron y bueno, vamos a ver quién saca ventajas en este hermoso duelo que estamos viendo. Ya la tiene Gal, juega con González, maneja la pelota Chulo Millán, pisa el balón, quiere ir hacia adentro, le va a quedar al Toro Balbuena, que trababa, le queda a Gal, va sacando el centro, mía, dice el arquero, Lotz, que ya va saliendo con el bochazo, que se equivocaba, le queda Agustín López Arévalo, con la mano, dice el árbitro, será salida para la franja, cuando se empiezan a juntar los chiquititos de la Cantera. Sí. Sí, ahí sí. aparece el fútbol, ¿no? Sí, totalmente. Ya lo vimos en el partido contra Nacional de Puerto Piraí la semana pasada. Generan mucho juego. Se entienden, se conocen, tocan rápido. Y bueno, tienen poder de fuego de arriba con los delanteros. Nota Piñeiro está en el banco, el goleador del equipo. Sí está Catriel Arévalos. Tiene mucho juego la Cantera cuando logra unir esas piezas. Y además hoy le sumó a González, al Colorado González por la izquierda, como otra pieza de ataque muy importante para este equipo de Fulgencio Alfonso. Va buscando Gio López, le queda Del Valle, va saliendo Peralta, mandando la pelota hacia adelante, no podía antes Lucas Velázquez, Mauro Gómez, pase para Enzo Calen, ahí va Calen, gira Calen, busca opción de pase, lo encuentra ahora Pavón, se conecta con Machado, hacia atrás con Mauro Gómez, más atrás le pide Del Valle, a ver qué hace Mauro, se conecta con Machado, ahora el balón pasa por Del Valle, poco más atrás con Federico Castillo, ya la tiene Lulo Lotz, ahí va saliendo el arquero, afuera le pedía Peralta, el pase era para Noguera, hay falta, hay infracción y tarjeta amarilla Pablo, el segundo de la Cantera
es para Dylan Sosa, ¿no? Así es, el número 6, ¿sí? Sí, exacto. ¿Estamos bien? El número 6 por aquel lado, sí señor. Amonestado, llegó un poco tarde, le ganó ahí la dividida, la disputa, y lo vemos en la repetición. Sí, está bien, Levantó la falta bien, ¿no? porque van los dos a disputar, pero gana el jugador de Guaraní. Y el número 6 de la cantera se gana la tarjeta amarilla. Segundo amonestado en la cantera, recordando que el anterior fue el número 8, Nahuel López. Guaraní tiene un amonestado, Joaquín Machado, que fue hubo tarjeta amarilla en la jugada del penal a los 15 segundos de partido dentro del área grande de Guaraní. Bien. La atención que piden ahora. Ingresa el cuerpo médico de Guaraní para atender a Lucas Noguera con la casaca número 5, pero juega de lateral por la izquierda. Juega de lateral por la izquierda. Bueno, ahí los números de Guaraní son bastante tramposos, ¿no? Porque la línea de fondo está por la derecha como lateral el número 2, que es Joaquín Machado. Los centrales son el 3, Castillo, y el 4, Peralta. Y el lateral por la izquierda es, como vos decías, Lucas Noguera con la número 5. El número 5, el tradicional número 5, tiene la 8 en la espalda, que está acompañado del Valle por el número 6, Iván Velázquez, allí en una especie de doble 5, en la mitad del campo de juego. Los delanteros sí, ya Lucas Velázquez con la 11, y Mauro Gómez con la 9, e Ismael Pavón con la número 7 son el tridente de ataque, y Enzo Calen queda un poco como enganche. Todavía no apareció del todo Enzo Calen en el partido, un jugador que joven, que sabemos que le puede dar dinamismo. ¿Qué le pasa al árbitro? ¿Qué es lo que quiere? No, y pide la asistencia, ¿no? Pide la camilla, ahora sí quizás. ahora entra el médico del partido al campo de juego. Cuando mencionabas lo de Calen, que todavía no apareció, no tuvo mayor participación, ahora cambió de lado, ¿no? Se vino a la derecha y Pavón fue a la izquierda. Quizá Sí. buscando eso, Pablo, ¿no? Le pide el Bocha Ponce. Sí, va a tener que encontrar su lugar en el partido, como todo número 10, por más que por lo general arranquen desde una zona. Después es el propio partido, la propia dinámica de juego, también lo que te propone el rival, en dónde encontrás los espacios, en dónde encontrás líneas de juego, en dónde podés juntar pases, como se suele decir. Bueno, Calen está en esa búsqueda dentro de este partido. Todavía no lo encontró, tuvo poca participación, y las llegadas que tuvo hasta ahora Guaraní llegaron por centros de Velázquez desde la izquierda y la aparición siempre de Mauro Gómez. Bien. Ya está ok. Noguera. Y será salida para la franja. Cuando tenemos 23 minutos de este primer tiempo. El resultado 1-1. Abrió el marcador la cantera con Arévalo. Lo igualó rápidamente Mauro Gómez. Castillo, le quedaba largo el control. Recupera Balbuena. Atención porque pasa Millán a pura velocidad. La pelota la tiene Gio López. La juega González. La protege, la cuida. No puede ante Machado, había una plancha, siga, dice el árbitro, atención, la pelota suelta, le queda a Gio López, apunta, remata el remate, le queda en las manos a Lotz. Después de esa acción, de esa jugada, quedó sentido Machado, afuera del campo de juego, Pablo, frente al banco de suplentes de la cantera. Sí, quedó dolorido, incluso la gente de la cantera piden la atención médica. El partido continúa, obviamente, porque Machado está caído fuera del campo de juego. Recibió el golpe, me parece. A mí me pareció de falta. López. Ahí estamos viendo la reiteración. Viene González, sale Machado cuando quiere despejar. Sí, sí, hay plancha, claramente fue plancha. Incluso el árbitro amagó a cobrar la falta. Me parece que eso generó cierta confusión. Algunos jugadores de Guaraní como que se desatendieron de la jugada pensando que iba a pitar la falta cuando tenemos pausa de hidratación. Cooling break. En el fútbol misionero. Epa, hoy está ¿qué fresco, problema hay ahí? A ver, amarilla. Amarilla para Noguera. Amarilla para Noguera. Machado le muestra la plancha. Me parece que Noguera se enojó justamente por esa jugada, ¿no? Lo tienen que tranquilizar a Noguera porque se va a ir antes de tiempo, ¿eh? Sí, muy exaltado el número 5 en una protesta con el árbitro. Quizás reclamando eso que le está justamente también Machado ahí, ¿no? Muy enojado el número 5. Segundo amonestado que tiene Guaraní en un partido que se está calentando. No entiendo muy bien por qué. Te dije que al principio iba a estar, ¿eh? Pero después se tranquilizaron los muchachos y empezaron a jugar. Me parece que es el propio árbitro el que con su indefinición
genera esta situación, porque recién iba a cobrar la falta. Sí, y en el camino se me parece arrepintió. que había mucha gente en la zona. Claro. Que quizás no pudo ver el planchazo. Él lo que quiso Puede ser. cobrar, le mira al lineman para ver si la pelota no salió. Claro, puede Quiso ser. cobrar que el lateral. Me parece que digamos, no llegó a ver, se comió el planchazo. Puede ser. Y en ese golpe de vista el lineman no levantó el banderín, indicándole que el juego seguía y la pelota salió disparada aparte para el medio. Bueno, acá tenemos los goles, la reiteración de los goles, el centro de González de la izquierda y el cabezazo de Catriel Arévalos, apareciendo solo por el segundo palo, por el palo izquierdo, en este caso de Luciano Lotz. La apertura del marcador a los 13 minutos era esto del primer tiempo. La Cantera se ponía 1-0. Al minuto siguiente, la misma jugada calcada, centro de la izquierda del número 11, aparición del número 9, en esta oportunidad de Guaraní Antonio Franco, centro de Velázquez, el cabezazo y el gol de Mauro Gómez para poner el 1-1 en el minuto 14 de este primer tiempo, recordando también que a los 3 minutos Catriel Arévalos marró un penal, desperdició un penal que pegó en el travesaño con una infracción que cobró el árbitro Rolando Lugo a los 15 minutos de partido. Este es el gol número 105 de Mauro Gómez con la camiseta de Guaraní Antonio Franco. Es el máximo goleador, te diría que del siglo XXI en Guaraní. Son datos que nos aporta Nico Sosa, que hizo una reconstrucción de los goleadores de Guaraní que es impresionante, una gran base de datos. Y Barinaga se quedó con 99. Barinaga quedó con 99 a uno de los 100, el máximo ídolo que tiene Guaraní en este siglo. Cuando va Peralta, atención, lo presionaba Gio López, llegaba a despejar el hombre de Guaraní para Peralta, ahí buscaba Noguera, la lucha, ahora es de Pavón, no puede ante Brandon Duarte, que quería tirarle un caño a Velázquez, que no se la comía, y va a Pavón ahora a pura velocidad, profundiza para Velázquez, cruza bien Chávez, despeja el balón, la pelota que es para la franja, ya hicieron rápidamente el lateral, busca Velázquez, se conecta ahora con Del Valle, amaga Del Valle, va cambiando de lado, se equivocaba, retrocedía Arévalo y atención con la contra por el lado izquierdo, con Chulo Midán a pura velocidad, pasa González, primero el balón, tenía que jugarlo López, se equivocaba en la entrega, la intención era habilitar a Gal y ya sale Noguera con el bochazo largo para que corra Velázquez, que está picante, atención en la cobertura, llegaba primero Dylan Sosa, el pase adentro, no llegaba nadie, se quedaba Gómez, Enzo Calen, que estaba del lado opuesto, le quedaba lejos también. Sí, tiró el centro sin mirar y no había nadie, porque había corrido muy solo Lucas Velázquez en esta oportunidad, que como vos decías, está picante y es de lo mejorcito en Guaraní. Ahí va Gio López, cruzaba bien Peralta, sacando la pelota afuera de la cancha. Y ahí lo veo a Fulgencio Alfonso. En un rato vamos a tratar de tomarlo. Pero está bien ahí con gorrita blanca. Sí. En la tribuna del costado, ¿sí? Está el técnico de la Cantera, que bueno, como decíamos, tiene una larga sanción y no puede dirigir al equipo hace ya más de 2 meses. Exacto, cuando se hace el lateral, ahí está el pase de Midán adentro. Lulo Lotz, que se queda con la pelota y ya sale con las manos. Se equivocaba, chocaban duro, feo. Balbuena y González, el balón que le queda a Calen. Ahí va Calen a pura velocidad. Bien parado, estaba Chávez. González pierde el balón, le queda a Calen. Continúa con la pelota. Se le terminó el campo de juego. El lateral es para la visita, Pablo. Cuando tenemos 29 minutos, casi 30 de este primer tiempo. Entretenido. Empate 1-1 por ahora. Entre Guaraní y la Cantera, lo estás viviendo por doble 5. Tercer gol de Catriel Arévalos en el torneo, le había marcado 2 en el triunfo de la Cantera, 4-3 a la picada. Primer gol de Mauro Gómez en este torneo clausura de la Liga Posadeña de Fútbol. Ya la tiene Balbuena, la bajó de pecho, juega con González, pisa la pelota. Ahí está González, Gio López, Balbuena, levanta el balón, va buscándolo Arévalo, chocaba con Castillo, caía el hombre de Guaraní que da sentido en el tobillo derecho. No podía López, le queda a Walter Gal. Apertura por el lado derecho para que aparezca Brandon Duarte. Se frena, piensa y no puede ante la marca de Pavón. La pelota seguirá siendo de la Cantera. Sí. Quedó Castillo tendido en el piso llamando a la atención médica. Rápido pidiendo atención médica en el tobillo derecho. En el choque ahí. Sí, cuando cayó, me parece, cuando fue a apoyar el pie, o se torció el tobillo o hay otra cosa, ¿no?
Fue en la disputa ahí con el hombre de la cantera, los dos chocaron en el aire, un choque normal, nada, Sí. nada del otro mundo, pero evidentemente en la caída, cuando fue a apoyar de nuevo el jugador de Guaraní, o se torció el pie o sintió algún pinchazo. A ver ahí, si vemos algo, acá queda un poco enganchado Ahí, el tobillo izquierdo es. parece, claro, pero Pisa con el izquierdo. no, le están atendiendo el tobillo derecho, ¿no? Sí. Porque la pierna como que le queda enganchada en la pierna de Catriel Arévalo, ¿ves? Ahí queda un poco enganchado el pie. Y piden cambio, Pablo, ¿eh? Están pidiendo cambio, ¿eh? Pisa con el izquierdo, pero la lesión es en el pie derecho, ¿eh? En el tobillo derecho. Hay que ver si no es muscular también, ¿eh? Si no es o tendón de Aquiles, ¿no? Que no sea tendón de Aquiles por la seña que hizo Castillo. No puede pisar, ¿eh? No puede pisar, sí. Aparte inmediatamente, cayó e inmediatamente pidió la atención médica. Bueno, esperemos que no sea nada demasiado grave. Ahora sí, por lo menos pisa, 3. No, ahí está pisando un poquito, bueno. Sí. Bueno, esperemos que haya sido simplemente una molestia y nada más que eso. Bien, el lateral que ya se hizo. No podía Agustín López, la pifia. Y será salida desde el arco para Lulo Lotz. No le sobran centrales a Guaraní Antonio Franco, sobre todo centrales con altura. De hecho... Bueno, llegó Oscar Brizuela. Exacto, llegó Brizuela que viene Estaba a reforzar... en la tribuna, por lo menos, hace un rato ahí lo vi. Viene a reforzar una zona en la que Guaraní tiene faltas, le faltan jugadores altos, centrales altos, zagueros altos, pensando en lo que puede ser el torneo regional con la posibilidad que te otorga una pelota parada y los largos pelotazos y todo lo que sabemos que tiene como dificultades este torneo que arranca el fin de semana que viene y que como siempre ustedes van a poder seguir a través de Doble 5. Cruzaba Dylan Sosa y habrá cambio, modificación. La variante, el número 14, Denis Benítez. Vamos a ver cómo se reacomoda la línea. Bueno, de marcando fondo. esto, ¿no? La ausencia de defensores centrales. Claro. Cuando va Brandon Duarte, la pelota que le picaba alto y definitivamente salió por la línea final, será tiro de esquina, Córner para Guaraní por el lado izquierdo, que por arriba quiere el segundo. Y se viene la primera variante, la primera modificación de la tarde por lesión. Afuera Federico Castillo. Así es, deja el campo de juego, ya lo dejó el campo de juego el número 3, Federico Castillo, ingresa con la 14, Denis Benítez. Vamos a ver cómo se reordena la línea de fondo de Guaraní, pero claramente queda con gente muy baja, como en esa última línea. Me parece que por alguna seña van a quedar defendiendo con 3. Ya vamos a ver cómo se paran. Vendrá el tiro de esquina. La ejecución de Machado. Veremos si acierta la cabeza de un compañero. Viene el centro de Machado. Pasado al segundo palo. Buscaba a Gómez. Primero estaba Brandon Duarte, que manda la pelota fuera del campo de juego. Hay córner ahora por el lado opuesto. Y se cruza toda la cancha Machado. Cuarto tiro de esquina para Guaraní Antonio Franco. Segundo desde el sector derecho. Y como decía Renzo, viene Joaquín Machado para este lado, porque siempre es el dueño de la pelota parada en Guaraní. Veremos a dónde cae el balón detenido de Machado. Tramo final de este primer tiempo. La pelota por abajo. Se conecta con Calen. Atención porque va Machado. Trababa Sosa. Y sacaba la pelota. Hay lateral. Ya lo hicieron rápidamente. Calen va enganchando. No puede con López. Continúa Calen. Lo caminaba por arriba prácticamente. Lo marca González. Doble. Justamente los hombres de la cantera sacaban de punta hacia adelante. Le queda Iván Velázquez. Juega la pelota ahora con Peralta. Por afuera está Denis Benítez. Se engancha y va por el carril del medio. Atención Peralta. Apertura por el lado derecho para Pavón. Ahí va Pavón. Continúa con la pelota. Busca sacar el centro por abajo con algo de dificultad. Y hay lateral. Lateral cedido ahora por Dylan Sosa otra vez, que estaba para romper cuando la pelota caía dentro del área. Metido en campo de la cantera, Guaraní, que va en busca de la ventaja en el marcador. Ya lo logró empatar y va por más el equipo local de Fabián Ponce, que quiere seguir en lo más alto de la Liga Posadeña. El lateral que lo va a hacer Machado. Se mueve Calen. El rebote imperfecto. Lateral, Pablo. Sí, fue una mala jugada ahí. Bueno,
Denis Benítez fue al medio campo. Y como decía Renzo, me parece que Guaraní queda con 3 en el fondo, con Joaquín Machado, con Del Valle, y por el otro lado queda Peralta, el número 4. Noguera y Peralta. Noguera y Peralta, exactamente, así está. Cuando va González, pisa la pelota, pasaba de largo Machado, hay falta, hay infracción, lo tocaba con lo justo el jugador de Guaraní y hay tiro libre del costado izquierdo para el conjunto azul. Cómo le ha complicado González a Machado en todo el primer tiempo. Por allí llegaron las mejores jugadas de la cantera. Es cierto que en los últimos minutos, largos minutos, la cantera atacó poco, pero bueno, otra vez la pelota le llega a González y Machado tiene que recurrir a la infracción y entregar este tiro libre que es peligroso para el equipo visitante. Para trabajar está Walter Gal y también Héctor el Chulo Millán. La ejecución es del zurdo al corazón del área. Con los puños el arquero, le quedaba ahora Sosa. Hay banderín arriba, posición adelantada. Será salida para la franja. Sí, había posición adelantada cuando partía el centro del Chulo Millán. Viene el arquero saliendo a buscar con los puños arriba. Se jugó la vida. El número 1, que ya ha mostrado esta propensión que tiene a ir a buscar, a no quedarse clavado bajo los 3 palos. Arrancó el partido en el barrio Rocamora, ¿sí? Bartolomé Mitre jugando contra Douglas Hay de Pergamino por la zona campeonato, no Nagonal B en este caso, Nagonal A, sí. Del torneo federal, Mitre que todavía no pudo ganar. En esta zona, perdió 2 de visitante, empató 1 de local y hoy tiene la necesidad de sumar ante Douglas Hay el equipo de la provincia de Buenos Aires. Se cambió de técnico esta semana. Sí, exacto. Bueno, Mitre también hubo bastante movimientos, jugadores que se fueron, algunas palabras del técnico allí también un poco molesto por esta situación y una sensación de que bueno, hasta acá llegó esta temporada de Bartolomé Mitre en cuanto a la idea de pelear por algo más, por alguna Copa Argentina y alguna lucha con posibilidades soñando con el ascenso. Bueno, la posibilidad para muchos juveniles de tener minutos y poder mostrarse también. Sí, también, claro, e ir pensando ya en la programación del año que viene. Cuando va González, va saliendo Velázquez, robaba bien, jugaba Denis Benítez, hay falta sobre el volante central, o uno de los volantes centrales que tiene Guaraní en el campo de juego. Porque quedó con ese tridente, ¿no? Del Valle, Iván Velázquez y Benítez ahí, entre los 3, en el eje para hacerse fuerte en la recuperación y a la hora de jugar. Sí, y con Denis Benítez quizás un poquitito más adelantado, pero cierto, una especie de 3-3 tiene en el campo de juego ahora Guaraní. Despejaba con la cabeza Duarte, con lo justo Millán, atención, la pelota que va revoleando ahora Sosa, le quedaba a Arévalo, había infracción de Gio González, que yo no lo vi, Pablo, pero hay una tarjeta amarilla, atención, para el número 10 de la cantera en ese choque con Joaquín Machado, que queda sentido en el piso. Ha ligado bastante. Machado, sí, Machado para ser un defensor, un lateral. Sí, ligó más él que su marcador, digamos, ¿no? Que su marcado, en este caso González. La tarjeta amarilla para el número 11, tercer amonestado en la cantera. Se suma así a Dylan Sosa, el número 6, y a Nahuel López, el número 8, un amonestado justamente, o 2, mejor dicho, tiene Guaraní, Machado, y el número 5, Lucas Noguera. La pelota que la baja de cabeza Mauro Gómez, pero no llegaba Peralta. Va saliendo Gal con el bochazo largo en el sector derecho. Noguera que la devolvía. Se equivocaba Balbuena, le queda otra vez a Noguera. Lo presiona Agustín López. La devolvía de cabeza ahora Brandon Duarte. Le queda el balón a López. Atención que González estaba solo por el lado opuesto, Estaba solo González y reclama, ¿no? Recrimina porque estaba realmente en soledad del Colorado. Va saliendo Olotz ante la presión de Catriel Arévalo, el lateral. Será para la cantera.
que realiza bien este trabajo Pablo a la hora de ir a encimar a los jugadores de Guaraní. Sí, presiona bien, es ordenado a la hora de presionar la cantera. Evidentemente es algo que tienen muy trabajado, lo saben llevar bien adelante y obligan a estas pérdidas de balón por parte del equipo rival. Anticipaba Noguera, va saliendo Pavón, le queda ahora a Lucas Velázquez que de cachetada bien, con categoría. La deja para Denis Benítez, otra vez Velázquez, ahí está Velázquez, se mete dentro del área y va intentando progresar por el lado izquierdo, va a sacar el centro, atención, a las manos de Márquez, que ya sale con el bochazo largo, buscándolo a Arévalo, Machado de cabeza, le queda Peralta, va empujando ahora Guaraní por el centro del campo de juego con Del Valle, se conecta con Benítez, le roba bien ahora López, la perdía después, atención, habilitado Gómez, ahí está Gómez, el arquero Márquez. Pablo, contame esto porque no puedo creer cómo definió el goleador. A las manos se la sirvió. Sí, increíble el gol que se perdió Mauro Gómez, que me parece que perdió un tiempo mirando si estaba en posición adelantada o no. Y cuando levantó la cabeza otra vez lo tenía solo el arquero, quiso definir y la pelota le quedó mansa al número 1 de la cantera. Aguantame porque se picó realmente planchazo de Pavón ante Balbuena, que queda sentido, le duele muchísimo a Balbuena. ¿Habrá tarjeta amarilla? ¿Ya la sacaron o no? Sí, para el número 7, Ismael Pavón, tercer amonestado en Guaraní, Antonio Franco. Te dije, Pablo, que era un partido bravo, picante, con olfato a regional, con algo de juego, pero también raspa que te raspa, ¿eh? Sí, ahí estamos viendo la falta del ex hombre de Huracán. Sí, claro. Te digo que es naranjita, es roja, ¿eh? Naranjita. Era para roja realmente porque le fue esa con es la boquita de víbora, ¿eh? Sí, era para roja. Si había VAR, lo iban a llamar al árbitro. Acá estamos viendo la anterior, la de Mauro Gómez, que estábamos comentando cuando fue la falta. Se la quiso tocar por arriba al arquero, pero le terminó saliendo, dándole un pase a las manos. A Márquez. Se habrá sorprendido hasta el propio Márquez que le definió a las manos. Exacto, fue una jugada muy clara. Una de las pocas veces en que la única vez que un delantero de Guaraní queda tan solo frente al arquero. No había podido en todo el partido el equipo local romper esa línea defensiva de la cantera y desperdició la ocasión muy clara Mauro Gómez cuando el árbitro del partido habla con el Chulo Millán. Lo llama también a Mauro Gómez. Está enojado porque fue una plancha muy dura realmente. No sé si no quedó el árbitro por ahí con la plancha anterior de González a Joaquín Machado, que no había cobrado falta. Médico adentro, dice. Sí, médico otra vez adentro. Fue muy dura la falta, ¿no? El médico que está vestido como nosotros, digamos. No sabemos si es médico o es mecánico de, no sé, de auto, ¿no, muchacho? ¿No? Está con un buzo. Claro, está con el buzo, se vino del... Sí. Pero abajo me parece que el lompa es de médico. ¿Es de tordo esa o no? No sé, nunca vi un médico el gris vestido de gris. Bueno, ahora es cierto, porque el blanco se ensucia mucho, está bien, pero... Me parece. Chequearon que es el árbitro, que es el ¿cómo es? El médico. Y después tiene que firmar planilla. Tiene que firmar planilla, ¿no? Sí. Hay una tarjeta más, me parece que es para el profe de la cantera, ¿no? El profe de la cantera. Es el segundo amonestado en el banco de suplentes de la cantera. Antes el árbitro había amonestado a otra persona que no vimos bien quién era porque estaban todos sentados y detrás del acrílico, no los vemos desde acá. Muy dolorido el hombre de la cantera, Mario Balbuena. Sí, el Toro. Por esa infracción durísima de Pavón, que mereció la tarjeta roja, que se llevó la amarilla. Ahora el árbitro Lugo habla con Mauro Gómez, el capitán de Guaraní, Antonio Franco. No sabemos bien qué le estará diciendo, pero bueno, le está hablando allí. Y se está recuperando Balbuena. Bueno, es una buena noticia. Ahora sí, lo que me sorprende del médico en este caso, quizás a corregir, ¿no? A futuro, es que entras así nomás, digamos, ¿eh? Sí, ni no entra ni con una carterita, un bolsito, claro. Algo. Sí. Agispray no hay. Bueno, deben tener cada uno en los bancos de suplentes. Cuestión de los. Pero claro. bueno, acá algo, ¿no? Lo que no entiendo. ¿Qué hace? Claro, porque el señor Miyagi, que te acordás en la película de. Sí. Y aparte que es una infracción común, ambos bancos tienen sus médicos. ¿Por qué siempre se llama el médico externo, digamos? Claro.
¿no? Bueno. Eso es lo llamativo también, que no es algo que suele pasar muy común. Se lo llama cuando pasa algo más grave que demanda la atención. Pelota detenida, Chulo Medán corta el primer palo, revolea para arriba. Lucas Velázquez, que después intentaba de cabeza, va Machado, la pifia le queda al Colo González, el amago antes, no se lo comía Del Valle, va ahora Gal por afuera, no puede ante la doble marca, era de Del Valle y también de Iván Velázquez, el lateral. A partir de ahora 4 más, se escuchó hasta acá, A partir de, bueno, ahí va el lateral de Millán buscándolo a Chávez, estaba Arévalo, el cabezazo era de Noguera, atención porque va González, saca el centro, mía, dice Lulo Lotz, y ya va a salir con el bochazo, le pegaba en la espalda a Leo Chávez y se detienen las acciones. en el Federal A hay gol de San Martín de Formosa. El puntero de la zona le está ganando 1-0 a 9 de julio de Rafaela. Y hay gol de Douglas Hay en la cancha de Bartolomé Mitre. El equipo de Pergamino le está ganando 1-0 al equipo de la ciudad de Posadas. Bien, bueno, San Martín es el candidato a ascender. Y bueno, realmente está muy fuerte el equipo de San Martín. Por el otro lado también está Olimpo sumando puntos. Atención, la pelota al área, ahí va Velázquez, ahí está el centro, lo buscaban a Calen. Era definición de zurda, Pablo, continúa el peligro, va saliendo ahora la cantera. ¿Cómo no definió Velázquez? Después de esa jugada sensacional adentro del área, busca Iván Velázquez, va Balbuena, abajo raspaba Del Valle, el bochazo a campo rival. Hay falta, infracción, sí, del número 8 de Guaraní. Será salida para la cantera. La tuvo Velázquez, Pablo. Sí, una jugada bárbara del número 11, que es la figura de este primer tiempo. Realmente adentro del área le hizo un sombrerito al arquero. Tenía todo para definir, fuerte, probar al arco. Prefirió tocar con Calen, que entraba por el medio. El pase no fue tan preciso y se salvó la cantera en el cierre del primer tiempo. Una otra, muy buena jugada de Velázquez por sector izquierdo. Sí. El jugador por el momento más influyente del partido, Iván Velázquez. Lucas Velázquez. Lucas Velázquez, Exacto. Velázquez, sí señor. Iván es el número 6. Ahí va a salir Guaraní, por abajo, jugando con Machado. Por afuera está Pavón. Hacia él va la pelota. Se conecta ahora con Iván Velázquez. De primera la suelta para Noguera. Ahí está el paraguayo Noguera. Nuevamente con Velázquez. Lo presionaba Gal con infracción. Sí, falta ahí. Dice el árbitro del partido. Y ya sale Guaraní. La pelota más atrás. Más atrás. Pocas situaciones de gol, luego de ese arranque furibundo que tuvimos del partido con el penal y los 2 goles, solo la de Mauro Gómez, en esa oportunidad que tuvo mano a mano con el arquero. El cabezazo de Calen hacia arriba, le salió el intento al mediocampista, ya sale ahora Márquez, se conecta con López, ahí ya la tiene el Torito Balbuena, maneja la pelota, levantaba el Toro. Hablando de Toro, ayer fui a ver la final de futsal. Sí. De un torneo nacional, torneo Copa de Oro. Torino, futsal, de acá de Posadas, se consagró, ascendió, ya había ascendido por llegar a la final, a la división de honor, máximo torneo a nivel clubes de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón. Ayer en el Finito Germán te digo que estuvo muy bueno. Bueno, una actividad que siempre tiene mucho movimiento y ha generado mucho éxito deportivo para Misiones el fútbol de salón. Ahí va Gómez, el centro. Rebotaba así en Brandon Duarte y hay tiro de esquina, Pablo, en el tramo de final de este primer tiempo. Si no es la última, pega en el palo. Veremos si la franja puede irse en ventaja al descanso o la cantera aguanta. Que tiene el parche de campeón, la cantera, ¿viste? En la camiseta. Exacto. Quinto tiro de esquina para Guaraní. La última del partido. Ya estamos en tiempo cumplido. 4 minutos, dijo el árbitro. Vendrá el centro de Machado, cerrado. Cabeceaban, le queda ahora Noguera, la pifia. Va buscando ahora Denis Benítez. Lo presionan. Se conecta con Pavón. Planchazo de Pavón, te digo de vuelta, Planchazo de Pavón. Era para roja directa. No sé si es para doble amarilla. Y Guaraní, Antonio Franco, se queda con 10 futbolistas en el final de este primer tiempo. Sonsa, expulsión del mediocampista de Guaraní. Le dejó la pierna arriba. Sí, esta no fue tan fuerte como la otra. La otra ya era de roja directa.
Acá fueron a trabar, llegó tarde el número 7 porque se le va la pelota larga. Y no, también le deja arriba. Le baja la media y todo. Le deja la plancha arriba otra vez. Quizás no le impacta de lleno. Exacto, pero le deja la pierna arriba. Le dice, le fui a la pelota, le dice. Durísima falta del número 7 Pavón, que había debutado bien contra Bron, si te acordás aquel partido. Había jugado bien. Contra la Picada en 3 semanas. Jugó muy bien. Pero hoy estuvo desconectado en el juego. Y además después entró en esta vorágine de las infracciones, tratando de marcar al Colorado González, que realmente complicó mucho a la defensa de Guaraní y termina ganándose la expulsión. El número 7, Guaraní va a afrontar todo el segundo tiempo con un hombre menos. Y lanzó salvochazo largo. Despejaba Noguera de cabeza. Le queda Denis Benítez con lo justo. Antes que Millán le queda Enzo Calen, que la robaba bien. Ante Leo Chávez, cubre ahora el futbolista de la cantera, trababa con Velázquez, la pelota que le queda a Sosa, Walter Gal, Brandon Duarte, quedó sentido Velázquez afuera, ¿no? Lucas Velázquez. Sí, la gente protesta, ¿no? Porque creen que porque ven que no hay el mismo trato. Cuando el árbitro del partido no quiere más problemas, le baja la persiana a este primer tiempo, casi 50 minutos. Se han disputado en esta igualdad entre Guaraní, Antonio Franco y la cantera, 1-1 por la tercera fecha de la Superliga Posadeña. Te dije que iba a ser picante, Pablo. Sí, se terminó picando el partido, creo yo también por esas indefiniciones del árbitro, ¿no? De no cortar la situación rápidamente o de no tomar la decisión en el momento adecuado. Y con la actitud corporal adecuada en ciertas situaciones dudosas por ahí, que bueno, pueden ocurrir. Me parece que esa plancha que no cobró contra Joaquín Machado terminó calentando un poco el partido, porque la gente de Guaraní sintió que o que el árbitro estaba dejando jugar con un poquito más de pierna fuerte, o que tenían que ir a cobrar el vuelto, ¿no? Por esa infracción no cobrada, y en esa retribución terminó perdiendo Ismael Pavón, que cometió 2 duras infracciones que deja a Guaraní con un hombre menos en el cierre del primer tiempo, en un primer tiempo que tuvo un arranque espectacular, con un penal errado, con los 2 goles que pusieron estas cifras de 1-1. Después el partido entró en un pequeño pozo, pero siempre fue luchado, muy disputado por los 2 equipos que ya se están yendo para el vestuario en esta tercera fecha de la Superliga Posadeña de fútbol. Bueno, 1-1 el partido. Dolor de cabeza para el Bocha Ponce, porque se fue lesionado Castillo, se queda con uno menos. Sí. Todo de cara a lo que se viene, ¿no? La próxima semana el torneo regional. Bueno, Pavón por Liga Posadeña ya seguramente tendrá sanción y suspensión. Así es. En Mitre, Bartolomé Mitre está perdiendo 2-0 ante Douglas Hay de Pergamino, Boris Mañano y Jonathan Palacio. A los 19 y a los 22 minutos, en apenas 3 minutos, le metió 2 goles el equipo visitante. Un resultado que, bueno, me parece que está sepultando las aspiraciones que tenía Mitre, no solo de pelear por el ascenso, sino también quizás esa expectativa que hubo en algún momento de soñar con llegar a la Copa Argentina, recordando que de los 9 equipos del nonagonal, 5 se clasifican a esa competición para la temporada que viene. Nosotros hacemos una breve pausa, quédate enganchado con nosotros, que enseguida venimos para repasar lo más importante de este primer tiempo. Street Wonder. Eiffel Tower 起家变成夕阳，街头依然拉着 La Vie en Rose， 跨散的渣念。
变着西洋，街头艺人拉着 La Vie en Rose，跨散的渣念。Street Wonder埃菲塔铁架变着西洋，街头艺人拉着 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 La Vie en Rose，跨散的渣念。
Street. Wonder. Eiffel Tower 题家变着夕阳，街头依然拉着 La Vie en Rose，跨散的渣念。Street. 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 Wonder. Eiffel Tower 题家变着夕阳，街头依然拉。Estamos en el entretiempo de este partido entre Guaraní Antonio Franco 1 y La Cantera 1. Tercera fecha de la Superliga de la Liga Posadeña de Fútbol, torneo clausura. Un partido que arrancó con todo, porque a los 15 segundos nomás se produjo esta jugada. La subida por la izquierda de González, el centro atrás, la pelota al área, le queda a Catriel Alévalos, el rebote, el remate. Y finalmente la infracción que comete el número 3, Federico Castillo, sobre la humanidad de Gabriel González. Iban 15 segundos, 20 segundos de partido. El árbitro Rolando Lugo que dice
penal para la cantera. El ejecutante iba a ser Catriel Arévalos, el número 9, el goleador que tiene en campo el equipo azul. Viene el remate, el zurdazo arriba, quiso ajustarla demasiado arriba. La pelota termina rebotando en el travesaño de Luciano Lotz y se salvaba Guaraní en el arranque mismo del partido. Después empiezan a llegar las situaciones. Primero para Guaraní, el centro de Lucas Velázquez desde la izquierda, el cabezazo de Mauro Gómez, el goleador, que la ajustó demasiado sobre el costado derecho del arquero Márquez. La pelota pegó en el travesaño y a los 13 minutos la apertura del marcador. Centro desde la izquierda, todas las jugadas iguales. Centro de la izquierda, en esta oportunidad de Gabriel González, y el gol del número 9, Catriel Arévalos, que se redimía de ese penal errado. Iban 13 minutos recién del primer tiempo y ya habíamos tenido todo esto en el partido. A los 60 segundos nomás, otra vez, un calco del gol de la cantera, pero esta vez para Guaraní. Centro de la izquierda del número 11 de Lucas Velázquez, de gran partido, para mí la mejor figura que ha tenido este primer tiempo, y la aparición ahora sí en soledad de Mauro Gómez para marcar en el segundo palo, poner 1-1 el encuentro en estos 15 minutos iniciales que fueron espectaculares aquí en Villa Sarita. Después el ritmo se aplacó un poco y sobre el final llegaron otra vez algunas emociones, como esta jugada que increíblemente marró el número 9 Mauro Gómez, el goleador, solo mano a mano con el arquero Márquez, le regaló la pelota literalmente a el número 1 de la cantera, que se salvaba de esta manera. Y después, en el cierre, ya en tiempo de descuento, la expulsión, tonta, infantil expulsión de Ismael Pavón, que había visto la tarjeta amarilla en una jugada anterior, minutos antes, en una jugada muy similar también, la plancha arriba, y ahora el árbitro Rolando Lugo, de flojo arbitraje para nosotros, le termina mostrando la segunda amarilla y la expulsión. El segundo tiempo Guaraní lo va a jugar con un hombre menos. La cantera evidentemente va a ir a buscar ese gol de la ventaja para aprovechar la superioridad numérica. Regresamos al estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Repasábamos todo lo que pasó en este primer tiempo. Pablo, hay que repasar resultados también, porque en el entretiempo está ganando Garupá 1-0 a Deportivo Ágil de Gobernador Roca en condición de visitante. El equipo de Garupá entonces se está imponiendo por la mínima. Dentro de un rato van a jugar Atlético Posadas y La Picada también a partir de las 18 en el barrio Tajamar. Sí, ayer empataron 1-1, Crucero contra Jorge Gibson Brown, y Candelaria, que le ganó de local 2-1 a Huracán. Fútbol, ya se juega el segundo tiempo en Villa Sarita. Guaraní Antonio Franco 1, La Cantera 1. Va saliendo del Valle con el bochazo largo, no podían bajarla, reventaba después Leo Chávez, no puede Balbuena, Iván Velázquez se imponía arriba, Mauro Gómez que la baja, la suelta para Denis Benítez, metía el centro, cortaba Chávez, ya la tiene Walter Gal, juega con Agustín López por el sector derecho, va progresando ahora La Cantera, el cambio de lado, veremos cómo se da Pablo, con La Cantera disputando este segundo tiempo con 11 futbolistas y Guaraní con 10. Y ya hay una línea de 4 marcada, me parece, en el equipo del Bocha Ponce, que laburó bastante en el entretiempo. No podía Millán, saque de arco para el dueño de casa. Sí, primero vamos a comentar el cambio que hubo en La Cantera, porque entró con la número 18 Piñeiro, el goleador, Hernán Piñeiro, y salió con la número 10 Giovanni López. Metió a sus dos goleadores, Catriel Arévalos y Piñeiro, ahora el técnico Carlos González. Y como vos decías, Renzo, Guaraní con un 4-4, con dos líneas de 4, ¿sí? 4-4 y Mauro Gómez arriba, acomodando un poco la línea de fondo después de la salida de Castillo y también de la expulsión. La salida de Castillo por lesión y la expulsión de Ismael Pavón en el cierre del primer tiempo. Márquez. La va a bajar Piñeiro, no podía. Le queda Peralta, la baja de cabeza. Iván Velázquez, Peralta, Enzo Calen. La maneja ahora Guaraní en el centro del campo de juego. Ahí estaba levantando, quedaba corto el envío de Velázquez. Brandon Duarte la levanta para Piñeiro, la baja de pecho. Lo marca ahora Peralta, va ganando por afuera el futbolista de La Cantera. Deja desparramado ahora al de Guaraní, Arévalo.
Arévalo no la pudo enganchar de manera perfecta. El zurdazo que se fue directamente a la tribuna. Gran jugada de Piñeiro por derecha. Una buena jugada del recién ingresado Piñeiro por el sector derecho. Tiró el centro con la parte de afuera del pie izquierdo, buscándolo a su compañero de ataque, a Arévalo. No la pudo conectar bien el número 9. Fue una buena jugada en el arranque del segundo tiempo para la cantera. Decíamos, Guaraní se para ahora en la línea de fondo con Joaquín Machado por sector derecho. Después viene Del Valle, está Noguera y cierra como marcador de punta Peralta. Va luchando Chávez con Enzo Calen. Caía el futbolista de Guaraní. Pide infracción, siga, dice el árbitro, no pasó nada. Agustín López, Piñeiro, movedizo, el número 18. Ahí va haciendo el recorte hacia adentro. Se conecta con Balbuena. El pase filtrado para Piñeiro. Ahí está el remate. Quiso colocarla Pablo. Hay un desvío. Será tiro de esquina. Activo entró Piñeiro. Sí, con todo ahora por sector central, casi en posición de número 10, buscándose con Balbuena. El remate, el pase, mejor dicho, de Balbuena y el remate de Piñeiro que rebota en el hombre de Guaraní. Se va al tiro de esquina, es el primero que tiene la cantera. Quería meterla ahí abajo, ¿no? Sí, abajo en el palo derecho del arquero Lotz. El tiro de esquina lo va a hacer Walter Gal, que se hace visera con su brazo izquierdo. Ahí viene el envío cerrado de primer palo. El arquero, pelota suelta. Le va a quedar a López, engancha. Pasaba de largo el futbolista Denis Benítez, que la recupera. Pierde ahora con Chávez a la captura del balón. Llega Del Valle, juega por abajo. Denis Benítez, ahí está, moviendo la pelota hacia atrás. Con Machado. Lulo Lotz. Ahí va el arquero, que salía con el remate corto. No puede Enzo Calen, ahora sí la baja. Juega Mauro Gómez. No puede. Anticipa bien Sosa. La tiene González. Juega de primera hacia adelante. Noguera que la controla. Y ya sale jugando con Machado. Engancha Machado ante la presencia de González. La suelta ahora por el lado derecho para que vaya Denis Benítez. La pelota al área buscándolo a Gómez. Ahí está Sosa. Le queda. Atención a Velázquez. Sosa tremendo. Tremendo el defensor Dylan Sosa. Después que el propio haya cabeceado hacia atrás, fue a intervenir, a cubrir el remate del 11. Hay tiro de esquina para la franja. Buena jugada de Guaraní, la hicieron rápido buscando el cabezazo de Mauro Gómez. La pelota lo sobró a Velázquez, que aparecía demasiado solo. Toda la defensa de la cantera se fue a cubrirlo a Mauro Gómez y apareció Velázquez. Demoró un tiempito más y eso dio tiempo a la recuperación del defensor de la cantera y este tiro de esquina. El primero del segundo tiempo para Guaraní, el sexto del partido, siempre Joaquín Machado. Se va a cerrar la pelota con el envío de Machado, se acerca Denis Benítez. El bochazo al área, despeja Leo Chávez, después va a completar Millán. Atención porque nace la contra con Piñeiro por el lado derecho a pura velocidad. Enciende el turbo, el futbolista de la cantera lo marca Denis Benítez, pisadita, pasa de largo, le queda a Millán. La soltaba, cae Millán, pide falta, siga, dice el árbitro. Machado, la recupera la franja con Denis Benítez. Va Mauro Gómez, la cubría bien, se lo llevaba puesto Brandon Duarte. Hay falta, infracción. Respira Guaraní. Sí, ganó una falta con toda su experiencia. El número 9 no tenía mucho con quién jugar, estaba un poquito encerrado, sacó la colita, lo empujaron, lo tocaron un poquito nomás, apenas sintió el contacto, se tiró al piso y ganó la infracción. Eso tiene que hacer Guaraní, bajar un poco el ritmo, porque si va a ir al palo por palo contra la cantera con un hombre de menos, va a sufrir mucho desgaste y además va a regalar espacios para la contra del equipo azul. Duarte se conecta con González. Le raba González, ya la tiene Machado, atrás con Noguera. Levanta ahora buscándolo a Gómez, peina a Gómez, iba Velázquez. Estaba atento Sosa, que ya en la final contra Nacional anduvo bien Sosa, ¿eh? Sí, chocaron las cabezas ahí, ¿eh? El hombre de la cantera. Con Mauro. Duarte contra Mauro Gómez, ¿eh? Los dos quedaron ahí doloridos. Le duele al 4 también. Sí. Decíamos lo del torneo regional que arranca el fin de semana. Sí. Primera fecha. Te iba a preguntar eso. Crucero Guaraní, ¿sí? Un gran partido tenemos en esa primera fecha. Guaraní va a estar jugando su temporada número 33 en el ascenso de la Asociación del Fútbol Argentino, recordando que jugó el primer torneo de la B Nacional allá por el año 87. Atención porque va buscándola a Gómez, la sirven a Benítez, rebotaba
El Leo Chávez, le queda a González ahora y quiere sacarla contra el conjunto azul con Chávez. Se desprende el defensor, se conecta ahora con Piñeiro. Va pasando Gal también. Agustín López, la pelota va para el número 8. Ahí está Agustín, tiene que volver hacia atrás y ya se acomodó Guaraní. La tiene Millán, el bochazo largo para que vaya Chávez. Atención, ahí está Chávez, pelota suelta, le queda a Arévalo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la cantera! Pelota suelta dentro del área, le quedó a Arévalo. Ajustició de zurda cuando queda tendido Leo Chávez. Sentido, piden atención. El segundo de la cantera lo hizo otra vez el atacante, el delantero Arévalo. Lo atienden a Chávez. 2-1 la cantera arriba en Villa Sarita. Sí, salió mal el arquero Lotz en esta, decíamos. Es un arquero que le gusta salir, no se queda clavado bajo los 3 palos. Siempre va a buscarla. Ahí fue otra vez a buscarla, lo choca. La rodita, ¿no? El número 2 a Fabio Chávez. Lo choca duro, pero le erra la pelota. Queda ahí sobrando el balón, cerca del punto del penal. Y nada menos que en los pies de Catriel Arévalos, que solo tiene que tocarla al fondo de la red y marcar el 2-1 para la cantera. Un error, me parece, de Luciano Lotz en esta, a ir a buscar tan lejos y me parece que pensando más en chocar al rival que en buscar la pelota, finalmente quedó muy dolorido Chávez, pero el balón sobró para el número 9, que marca otra vez y pone en ventaja al equipo visitante. La cantera 2, Guaraní 1. Claro, ahí no, ahí está el choque. Claro. La rodilla en la costilla, a la altura de las costillas. Sí, además queda lejos de la pelota Lotz, ¿no? Pierde referencia ahí en el impacto. Ahí después está Arévalo, expectante, con el olfato de siempre, para marcar el segundo. En la semana hizo 2 también, ¿no? Exacto, le había marcado 2 a la picada, o sea que es el cuarto tanto que marca Catriel Arévalo en estas 2 fechas, porque es la tercera fecha, pero la cantera, su segundo partido, todavía adeuda el duelo contra Bartolomé Mitre de la fecha número 2. Un Bartolomé Mitre que está en el entretiempo contra Douglas Hayes, perdiendo por 2-0, perdón. 2-1 gana la cantera entonces en Villa Sarita. El gol de Arévalo otra vez, cuando tenemos casi 10 minutos de este segundo tiempo. Y Chávez ahí apenas llegando para intentar volver al partido. Por ahora los 2 con 10. Va saliendo la franja. Veremos cómo se repone, cómo reacciona y cómo lo trabaja con el resultado adverso. Cuando hay un choque de Sosa sobre Mauro Gómez, o fue Balbuena. En definitiva, una especie de sanguchito sobre el atacante y hay tiro libre de riesgo para la franja. Fueron entre los dos, lo fueron a buscar al número 9. Ahí vemos la infracción. Te digo que si sacaba una amarilla, especialmente para el número 6, Dylan Sosa. Claro, está amonestado Sosa. Por eso también ahí vemos la falta. Primero lo empuja un poco Balbuena y después va Dylan Sosa con el brazo un poquito despegado del cuerpo. Una falta dura contra Mauro Gómez, que queda tendido en el piso, y la gente de Guaraní que reclama por la tarjeta amarilla, que hubiera significado la segunda amonestación para el número 6 y la expulsión del chico de Dylan Sosa, que tiene 21 años, joven, zaguero central en el equipo de la cantera. Completamos lo del regional. Primera fecha, Crucero Guaraní. Exacto. En Santa Inés, fecha libre para Barrio Obrero de Puerto Esperanza, la zona 8. En la zona 7, la cantera va a jugar contra La Picada, ¿sí? En la primera fecha. Y Bron juega contra Nacional de Piray. Ahí está la amonestación. Ahora sí, roja, ¿no? ¿Está amonestado? ¿O a quién le sacó la amarilla? Ese lo sacó Sosa, a Sosa, ¿no? A Sosa le sacó la tarjeta, Yo lo tenía amonestado al número 6. No recuerdo en qué jugada. Ahora sí. Ahí está, le están diciendo. Ahí se dio cuenta. Ahora sí. Le avisaron. Sí. Y hay expulsión en 11 minutos de este segundo tiempo para Dylan Sosa después de el choque. Ahora, me llama la atención la demora del árbitro. ¿Por qué esperó 3 minutos para sacarle la amarilla? Es verdad. ¿No? ¿Qué vio? Si Mauro Gómez estaba muy golpeado, menos golpeado, más golpeado. No, estas son las cosas que me parece que Lugo va a tener que ir puliendo. Es un árbitro joven, es de los nuevos.
va a tener que ir puliendo todas estas indefiniciones que tiene, ¿no? Que en realidad le agregan más nerviosismo al propio partido. Ahí está entonces los 2:10 ahora. Y habrá tiro libre de riesgo para la franja. Empieza a armar la barrera Márquez de manera desesperada. Veremos cómo trabaja también y cómo se reordena, ¿no? La cantera. Carlos González está. Fulgencio Alfonso acercándose al alambrado para dialogar y para justamente reorganizar esa defensa que se quedó sin Dylan Sosa. Bueno, expulsado. No hay distancia de la barrera, ¿no? Me parece que no. Machado con el envío. El juez ya dio la orden. Ahí va Machado. La barrera, córner. Tiro de esquinas desde el sector derecho. Será para la franja. Por poco no se le tiran a los pies a Machado en ese tiro No había libre. mucha distancia, ¿no? El árbitro no tiene autoridad realmente el árbitro y se le está empezando a complicar. Segundo tiro de esquina del segundo tiempo para Guaraní. La van a jugar corta. Atención, esperá, le dicen, porque hay variantes, hay cambios. 3 se vienen en Guaraní, Pablo. Sí, se viene Alan Almirón con la 18, se viene con la 13 Víctor Ramos y se viene con la 15 Juan Toledo. Los cambios en Guaraní. Sale Calen, salen y los 2 Velázquez, el 6 y también deja la cancha el número 11, Lucas Velázquez. Los cambios en Guaraní, Antonio Franco. Muy bien. Víctor Ramos, me dijiste el 13. Víctor Ramos, el número 13, así es. Muy bien. Tiro de esquina. Lo va a hacer Machado, ¿no? Machado, siempre Machado. Ahora con la zurda. Desde la derecha y desde la izquierda. No tiene problema de perfil. Machado, mirá, le va a dar de zurda, se va a cerrar la pelota, pasado al segundo palo, el arquero quedaba colgado, será saque de arco después del cabezazo de Mauro Gómez o de Almirón, que también estaba en la zona. Será salida para el azul. Yo tampoco tengo problema de perfil, le pego mal con las dos, Renzo, no se preocupe. No, pero vos sabés que venía cuando venía para acá, venía con Francesco, que se quedó en cancha de Mitre, y hablábamos de Machado. Te juro que hablábamos de Machado y le digo que me parece digamos, una de las virtudes buenas de Machado es que no tiene problema de perfil, te puede jugar por izquierda, por derecha y después también queda demostrado a la hora de las ejecuciones. En este caso, pateó de zurda. Sí. Y está jugando ahora por el lateral derecho, por ejemplo. Es un polifuncional, ¿no? Porque juega en todos los puestos y por lo general siempre lo hace con mucha regularidad el chiquitín defensora hoy de Guaraní, Antonio Franco. La tiene Peralta. Hay 2 pelotas en la cancha, atención. Va Denny Benítez, la pelota justamente en donde está la otra pelota. Ya la tiene en el centro pasado, busca a Gómez, la baja Gómez. Márquez atenaza, se queda arriba a las alturas. Cuando estaba acechando también Alan Almirón. Y atención, Pablo, porque se viene un cambio en la cantera. Me parece que para reordenar y reorganizar la línea defensiva. Balbuena hacia atrás con su arquero. Va a salir Márquez. Lo presiona Mauro Gómez. Tiene que sacar la pelota de la cancha. El arquero. El lateral que será para la franja. Sí, el que se prepara es Luciano Villanueva. Seguramente va a ordenar un poco la línea defensiva y acomodar las piezas a partir de la expulsión del 6 Dylan Sosa. Además, para mantener esta ventaja que ha logrado la cantera. Porque bueno, ahora están los 2:10. Porque Guaraní se está viniendo, ¿sí?, en ataque en busca del empate y obviamente el equipo visitante va a tratar de cerrar un poco más sus líneas para contener la ofensiva del equipo local. Salió el número 8, Nahuel López, uno de los amonestados que además tiene la cantera. Bien. López que fue el que hizo el gol, le hizo el gol a Ramos, la mete en órbita a las manos de Márquez. A las manos de Márquez, que se arroja al suelo. Se queda con el balón. Bueno, va Guaraní porque está obligado y porque además esto de la expulsión de Sosa le dio como nuevos bríos, nueva confianza al equipo de Guaraní, que sabe que en igualdad numérica, bueno, el partido está ahí, al alcance de la mano. Peralta de cabeza, Ramos. No podía Balbuena, le queda a Benítez. Limpia por el lado derecho para que aparezca. Ahora Machado, se la servía ahora Toledo. Se equivocaba después. Va Gal. Controla la pelota. Pisa el balón.
Tiene que jugar hacia atrás con Héctor el Chulo Midán. La suelta ahora para González. Ahí está González. Todavía no apareció en el segundo tiempo González. No, muy poco, casi nada en el segundo tiempo. El jugador que en la primera etapa fue clave en la cantera. Ahí va Machado, Ramos. Se conecta ahora con Del Valle, que quedó como primer marcador central. Va Noguera. Sale la franja. Levanta la cabeza el paraguayo. Otra vez con Del Valle. Denis Benítez. Maneja el balón ahora Guaraní. Mira Benítez, levanta Benítez, va Almirón, Villanueva, devuelve de cabeza, a correr ahora con Arévalo, maneja la pelota y la contra, el delantero caía ante la marca de Peralta, continúa Arévalo, cae Arévalo, le cometían falta, infracción cometía Arévalo, después casi que lo caminaban por encima, Sí, retención de pelota me parece que le Algo lograron, de eso. ¿no? Bueno, sí, Villanueva fue a ocupar el lugar de Sosa en la saga central de la cantera y Arévalos, con la número 9, el goleador del partido, se vino por sector derecho a ocupar un espacio. Ahí va el bochazo a las manos de Márquez, se equivocaba Peralta, que hace con el gesto que vayan a buscar, ¿no? Sí, no fue bueno el centro, un pase, un centro muy frontal, fácil para el arquero en esta oportunidad. La va a pelear Piñeiro. Ganaba Peralta. Le queda Benítez. 10 contra 10. Están jugando Guaraní la cantera. Tercera fecha de la Superliga Posadeña. Lo estás viviendo por doble 5. Benítez. Juega con Del Valle. Va saliendo. El ex Huracán. Ya la tiene Machado. Apunta. Y ahora sí, saca el envío largo para que vaya Almirón. Pasaba la pelota, rebotaba o rozaba en un futbolista de la cantera. Saque de arco, dice el árbitro. Saque de arco, dice el árbitro. Almirón jura que rozó en un hombre de camiseta azul, Pablo. Sí, pero bueno, el árbitro entendió otra cosa, el juez de línea tampoco vio Porque nada. si no alcanzaba Almirón, me parece, ¿no? Sí, bueno, la pelota se le iba abriendo bastante, pero bueno, el número 18 dice eso. Habrá que ver. En la primera división, un resultado que a nuestro operador Charlie no le va a caer tan simpáticamente, porque Sarmiento de Junín le ganó 2-0 a Estudiantes de La Plata, el equipo platense que viene de golear en el Clásico y de clasificar en la Libertadores. Imagínense si le va a preocupar haber perdido con Sarmiento de Junín. ¿Con quién? ¿Con quién perdimos? Por favor, bueno. Que se venga el Flamengo, que eso, están pensando en esas cosas. Mire si Sarmiento de Junín lo va a preocupar. No, ahora Corinthians, ¿no? Corinthians. Sí. Están para otra cosa. Con Depay, con todo, Sí. No les importa nada a los pinchas. Bueno, y otro que ganó fue Platense, 2-1 a Barraca Central, en cancha de Barraca Central, donde no es tan sencillo ganar. Lo dio vuelta, me parece. Perdía Perdía 1-0, lo dio vuelta a los 90 minutos Jiménez, el 2-1 para Platense. Está entre los 8 mejores del continente el Calamar, Otro que está en Copa Libertadores. ¿Quién lo hubiera dicho, no? Hace poquito tiempo atrás jugaba en la tercera categoría del fútbol argentino, la primera B metropolitana. Bueno, y ahí lo tenía al arquero... Olivera. De Olivera, claro. Sí, como figura, emblema del Calamar en esos ascensos. Ahí va Millán, juega con González, lo derribaban. Sí, falta, dice desde el Valle. Hay infracción. Pelota detenida para la cantera. El juego vistoso de ese primer tiempo, ¿volverá en algún momento? Sí, fueron 15 minutos, ¿no? Después fue un partido intenso. Y bueno, muchas veces cuando un partido se transforma intenso, en dinámico, es entretenido, aunque no se generen tantas situaciones de gol. Ahora me parece que le ha ganado el nerviosismo. Por un lado el apuro de Guaraní y por otro lado la necesidad de la cantera de aferrarse, de cerrarse en el fondo. Sabe que tiene 10 jugadores, por más que Guaraní también los tenga, pero se aferra al resultado el equipo visitante. El bochazo de Balbuena, la busca Brandon Duarte, despeja Peralta de manera desesperada. Le queda Toledo, ya sale Benítez. Juega ahora con Mauro Gómez, el bochazo y el cambio de lado para Alan Almirón, que la baja bien Almirón. Atrás lo tiene a Machado, se conecta con el defensor. Ahí va Machado, hace el giro, el rodeo, no puede Chávez, le queda Almirón. Va a sacar el centro, engancha, lo tiene a Denis Benítez. Juega con Benítez, cortita. Ahí está filtrando el pase para Almirón, no va a llegar el gato. No va a llegar Almirón, saque de arco. Que será para Márquez. Era buenísimo el pase, si Almirón arrancaba un poquitito antes, capaz que llegaba, pero era muy bueno el pase entre líneas, rompiendo esa barrera defensiva de hombres de la cantera. ¿Qué mira el árbitro? Para mí está repasando el amonestado. Para mí se comió en algún momento algo
Estaba mirando la tarjeta el árbitro, ¿no? Sí. Muy atentamente, como que se olvidó de anotar algo o está queriendo chequear algo. O estará O viendo tener en cuenta quiénes no, tarjetas. ¿no? Sí. Bueno, Ahí va jugando porque no sé si, digamos, ya lo expulsó a Sosa, ¿eh? así. ¿Era para amarilla lo de Sosa? Bueno, Sí. ahí está, González, otro amonestado. Ahí vio que no tenía nadie anotado, no lo tenían anotado y dice, bueno, le vamos a sacar la amarilla a este muchacho bien. que está acá. Y el 8 de Guaraní, que hace una tontera Sí, del Valle. Del Valle. y También se gana González. la amarilla. Gabriel González, Sí, sí, el 11. yo lo tengo amonestado al 11, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, lo tengo amonestado al 11, ¿eh? ¿En qué acción? No recuerdo ahora. Y en el primer Pablo tiempo Camogli. lo tengo amonestado en el primer tiempo al número 11. Al 8 yo lo tenía. Al 8 también, al 8, al 6 y al 11 en la cantera los tenía Ahí está anotados. repasando. Está repasando entonces. ¿Sí? No lo tenía, bueno, capaz que le mostró la tarjeta amarilla a otro, puede Por ser. ahí se le borró al árbitro, viste que empezó a chequear. Estaba mirando tanto la tarjeta el árbitro, a ver a quién tenía anotado. Ahí va progresando Ramos. Hay falta. Era de Gal. Falta, pelota detenida. Jugaron corto y rápido. Lo hizo Ramos. Juega Noguera, lo tiene a Denis Benítez por afuera. Va Machado hacia él, va el balón. Ahí va a levantar el centro Joaquín Machado buscando la pelota. La pelota que casi entra dentro del arco. Casi en contra de Villanueva cuando quería cerrar o era Brandon Duarte. En definitiva será córner. Estuvo cerca la franja, Pablo. Una jugada muy extraña, el cabezazo, la pelota casi en contra se termina metiendo. La jugaron rápido, la tiene Ramos. Controla. Juega ahora con Machado. Va a sacar el centro de zurda. Afuera lo tiene a Ramos. Ahí está Ramos, el remate. Desviado. Desviado el remate de Ramos. Será saque de arco para Márquez. Ahí estamos viendo el centro de la derecha que cae al corazón del área. La pelota que pega en el número 4, en Brandon Duarte. Y finalmente entre el palo y Chávez la terminan sacando. Se salva en esta la cantera. Era gol en contra. En el centro quiso despejarle, salió para su propio arco. Y la pelota casi se termina incrustando. Tendríamos que chequear a ver, bueno, quién es el otro hombre de la cantera que fue amonestado en el primer tiempo. Yo tenía 3 amonestados, el 8, el 6 y el 11. Evidentemente González no estaba amonestado porque si no lo tendría que haber expulsado, claro, o por lo menos no lo tenía anotado el juez del partido. Bueno, pausa. Pausa de hidratación otra vez, ¿no? No está para Qué la pavada, hidratación, qué pavada es esto, Qué ¿no? boludez. Qué pavada, Es una por favor. estupidez esto. Qué manera de comprar pavadas los dirigentes de fútbol en vez de mejorar las cosas que el fútbol tiene que mejorar, en el fútbol argentino, en el fútbol en general, en el fútbol sudamericano. No, compran todas estas pavadas de la pausa de hidratación. Nunca hubo necesidad de tener una pausa de hidratación cuando vemos la reiteración del segundo gol de la cantera, el error de Lotz de ir a buscar lejos y mal, pensando más en chocarlo a Duarte que en rechazar la pelota queda ahí sobrando para Catriel Arévalos, el número 9, que con todo el arco a su merced obviamente no iba a perder una oportunidad tan grande, tan clara, y de esa forma marcar su segundo gol personal, su cuarto tanto en el campeonato y la victoria parcial de la cantera por 2-1. En ese momento la cantera tenía 11 jugadores todavía, poco después llegó la expulsión de Sosa y a partir de allí Guaraní se volvió a reacomodar en el juego y a empezar a generar por lo menos algunas aproximaciones que nos hagan pensar en una posibilidad de llegar al empate para el equipo local. Cuando vienen las últimas modificaciones, justamente en el equipo que dirige Fabián Ponce, va a ingresar Santiago Sánchez Ocaña, ¿sí? Ahí ya está. El hijo de Manolo Sánchez El hijo de Manolo Sánchez Ocaña. Qué goleador. Y sale con la número 4 Peralta. La última modificación que le quedaba a Guaraní Antonio Franco, sale el número 4 Peralta, entonces ingresó Santiago Sánchez Ocaña, que me imagino debe estar haciendo su debut también con la camiseta de Guaraní. Bueno, no sé si jugó el partido anterior. Estuvo, no, en el partido anterior no, compasado en el fútbol del ascenso de Argentinos Juniors. Claro, acá. claro. Sí. Bueno, llega a Guaraní ahora el hijo de Manolo Sánchez Ocaña, que fue uno de los jugadores que representó a la selección posadeña el
En la Copa País. En la Copa País, ¿se acuerda de la Copa País el año pasado? Sí, que se está disputando y que ahora no tenemos representantes. Ahí ¿no? otra vez está con problemas. Está con problemas de anotación el árbitro en la tarjeta, ¿eh? Bueno, pero los asistentes también están un poco para eso, ¿no? Sí, están, no sé, sí, o deberían estar para eso, para colaborar con el árbitro en esas cuestiones por ahí. Lulo Lotz. Ahí va saliendo el arquero. Por abajo. Machado. El bochazo a campo rival. Le queda Balbuena. Pelea del Valle. No podía después. Toledo. Hay infracción sobre Almirón. En el círculo muchas central. Faltas, muchas faltas de la cantera ahora. Cortando demasiado con infracción y regalando estas pelotas paradas que son peligrosas para Guaraní Antonio Franco. Ahí va Sánchez Ocaña por el lado derecho de extremo. Entró el chiquilín. La pelota para Machado. El centro. Chávez la devuelve de cabeza. Le va a quedar ahora a Ramos. No podía controlar. Ya la tiene Piñeiro. Recuperaba Almirón. Arévalo. Bomba para adelante. O para el costado. Será lateral. Lateral para la franja. Todo Guaraní metido en campo de la cantera y los 10 de la cantera, mejor dicho, metidos en su propio campo. De 3/4 de cancha para atrás, le diría. Solo Piñeiro está ahí cerca del círculo central. Va saliendo Noguera. Lo presionaba Arévalo. La pelota que va para el centro de Toledo. Ahí está Gómez. Le queda Almirón. Mauro de cabeza. De pica el piso. Débil. El testazo del delantero sin problemas para Márquez. No pudo darle bien. La pelota sobró. Picó difícil, de forma extraña. Sí, no le quedó cómodo. La quiso controlar Almirón. Se le fue para adelante. Y bueno, le quedó la única alternativa que era probar de cabeza al goleador, al número 9. Piñeiro. Pisaba la pelota. La marcaba. La marca era de Toledo. Continúa ahora Piñeiro. Va saliendo del Valle. Rebotaba en Toledo. Será lateral. Lateral para la cantera. En 3/4 de cancha. Por el sector derecho. Piñeiro que entró en el segundo tiempo, arrancó muy picante, muy activo, muy despierto en el partido, generando algunas situaciones y después tampoco lo encontraron demasiado al número 18 que fue apagando su participación en el juego. Bomba para adelante de Machado. Va buscando Almirón ante Villanueva. Chocaba el defensor. Va tratando de cubrir Chávez. ¿Evitó o no evitó el tiro de esquina? ¿Será lateral? Parece que sí. Creo que lo van a definir en una junta entre el árbitro y nos avisan en la semana. Qué indecisión que tiro tiene de esquina, ¿Tiro de esquina finalmente? Sí. Sí, se vienen los cambios primero. Bueno. Con eso ganaron tiempo para definir. Ingresa con la 15 Omar Correa y ingresa con la 16 Juan Cristín en la cantera. Se retira Balbuena con la 5 y con la 11 Gabriel González, a quien yo personalmente tenía con doble amarilla, pero evidentemente debo estar equivocado, porque si no tendría que haberlo expulsado el árbitro del partido. Cual. Y aparte ningún jugador de Guaraní fue No hubo muchas protestas al respecto, pero bueno, evidentemente hubo otro jugador de la cantera amonestado en alguno de esos tumultos que se generaron en el cierre del primer tiempo. Fue lateral, en definitiva, acá Mowgli. Y ahora se tiene que hacer de vuelta. De vuelta, bien. No. Tachate para la estadística el que anotaste. Sí, un córner menos entonces. Ahí va el lateral de Noguera. Al borde del área chica, cabezazo hacia atrás. Era de Piñeiro, ahora sí, tiro de esquina. Bueno. Tiro de esquina para Guaraní, que por arriba quiere la igualdad del partido. Cae por 2-1 ante el último campeón de la Superliga Posadeña. Ante la cantera. En la ejecución como siempre. Joaquín Machado la jugó corta. Atención, ahí va Toledo, el centro pasado, tan pasado, que será saque de arco, Pablo. Guaraní está como el árbitro, indeciso. En sus ataques no tiene demasiado juego, no tiene mucha precisión y se resume a esto, abrir por las bandas, tirar los centros buscando a Mauro Gómez, buscándolo a Alan Almirón, que son altos los dos, pero que también quedan un poco a merced de los centrales, entonces nunca son situaciones cómodas para los delanteros. Trababa Ramos, Villanueva, pum para adelante, devolvía Noguera, le queda Gal, hacía lo propio para que vaya Piñeiro, primero el arquero. Pablo, preguntaban ahí en el chat, me hacía llegar Charlie la consulta
de algunos seguidores, ¿qué equipo misionero se ha reforzado mejor o cuáles son los refuerzos de los equipos misioneros para el regional? No se movió demasiado el mercado. No se movió mucho el mercado. Habrá que ver esta última semana qué es lo que pasa. En Nacional se habían anunciado la posibilidad de la llegada de algunos nombres fuertes, importantes, incluso con otro amonestado en el la 15, cantera. Correa. El 15. Estamos de acuerdo que es el 15, ¿no? Para que el 15 amonestado. La falta fue para la cantera, pero amonestaron a Correa. Por protestar. Rápido el árbitro Lugo que sacó la tarjeta amarilla para esto. Pero decíamos, en Nacional se hablaba de algunos nombres importantes, incluso con algunos jugadores con pasado por primera división, pero todavía no hubo confirmaciones. Si se confirman esos jugadores de Nacional, claramente va a ser Nacional de Piraí el equipo que mejor se refuerce. Pero todavía no hay demasiado. Crucero va a afrontar el torneo con lo que tiene, con los jugadores de Liga Posadeña. Guaraní es esto, puede llegar alguno más, seguramente en la semana. Hablábamos de Brizuela, que empezó a entrenar en los últimos días. Algún arquero que estaba al caer también cuando va buscando Mauro Gómez. Ahí está el remate, Villanueva. Villanueva era el bombero de la cantera y va saliendo Correa con el bochazo a campo rival. La bajaba Noguera. Me decías, no había mucho del mercado. Y después en la cantera, Bron y La Picada, que son los posadeños de la zona 7, tampoco hay mucho anuncio de llegada de nuevos jugadores. Va despejando Millán, le queda a Gal, cortita con Piñeiro. Ahí está Piñeiro, tendrá que rebotar, lo hizo con Gal. Quería ponerlo a correr a Arévalo por afuera. La pelota que la recuperaba bien Toledo. Juega con Ramos abajo, bien. Brandon Duarte arrojándose al piso. Y el saque de manos que lo va a hacer Noguera. Sí, el mercado está complicado, está difícil. Bueno. La situación de algunos equipos no es la mejor, económicamente hablando. Más que nada para traer jugadores de otra categoría. Hablamos de Federal A, ¿no es cierto? Claro. Bueno, hay que pensar también que en esta primera instancia se puede competir con este plantel y que después seguramente se abra alguna oportunidad, pensando en que los jugadores del Federal A ya van a estar terminando su participación en ese torneo y van a empezar a quedar libres y con la posibilidad de seguir jugando ahora en un torneo regional. Chulo Millán, el centro de Millán. Atención, cuando estaba relamiéndose Piñeiro, llegó justo del Valle para sacar la pelota, mandar el balón al córner, tiro de esquina para la cantera. El primero del segundo tiempo para la cantera. Desde la derecha le viene a pegar Walter Gal. Estuvo bien del Valle porque por atrás llegaba Piñeiro solito relamiéndose para el gol. Vendrá el tiro de esquina del número 7. Las parejitas adentro del área. Está Cristín. Vendrá el envío pasado. Arévalo cabeceaba sin dirección. Será saque de arco para Lulo Lotz. 12 minutos del segundo tiempo en el estadio Ernesto Tito Cucchiaroni. Bartolomé Mitre sigue perdiendo 2-0 ante Douglas Hayes por el torneo Federal A de fútbol. Aquí la cantera le sigue ganando a Guaraní 2-1 en un partido que en el segundo tiempo nos está dejando con un gusto bastante a poco. No han generado situaciones, no han generado juego. Van y vienen con lo que les queda, pero con pocas ideas, con poco juego, tanto por el lado de Guaraní Antonio Franco, que está obligado a ir a buscar el empate, como por el lado de la cantera, que se siente cómodo con el resultado, obviamente, pero también con el desarrollo del partido. Ahí va progresando Denis Benítez, que pedía falta, perdía ante la presencia de Gal. Ahí va Gal, que llegaba con lo justo, pisaba la pelota, la mantenía viva. Sigue Denis Benítez, Mauro Gómez, que frena y juega por afuera. La tiene Sánchez Ocaña. Pasa por atrás Machado. Encara hacia adentro Ocaña. El pase a nadie. Y ya va sacando la contra. Atención Millán a toda velocidad por el lado izquierdo. Va a llegar primero Millán por el lado opuesto. Mirá, aparece Chávez. Atención, el centro a las manos de Lotz. Atacaron los defensores. Pablo, agarrate porque ahora hay que volver con Machado por el lado derecho. Por el lado opuesto pide la pelota Mauro Gómez, que está solo. Hacia él va el balón. Ahí llegaba con lo justo Brandon Duarte. El balón que le queda a Toledo. Le propone el pie a pie a Arévalo. Juega hacia atrás. Ya la maneja ahora Ramos. Levanta Ramos. Se equivoca Ramos. Se equivoca el Chiquilín. Será saque de arco. De ida y vuelta por momentos, ¿eh? ¿Cuántos años tiene el Chulo Millán? ¿22? ¿Cuánto tiene? No, 30 y...
36 pirulos tiene el capitán Sí. de la cantera y corre como un pibe impresionante. El Sí, pique pero que del se otro mandó. lado te va Chávez. Impresionante los dos realmente. El Chulo Millán que hizo jugadas muy similares en la final por el provincial también, ¿no? Ese despliegue que hace por el carril, como en esta situación recién, a gran velocidad, en el minuto 37 del segundo tiempo. Un jugador de 36 años que evidentemente tiene un profesionalismo con el físico que le permite seguir con este despliegue a esta altura de su vida. La sueltan para que vaya Toledo por el lado izquierdo. Ahí está Juan Toledo. Engancha hacia adentro, el centro. La peinaba Correa. Será tiro de esquina. Tiro de esquina para Guaraní. Que a fuerza de corners quiere llegar al empate. Cuando me parece se viene la última variante en la cantera en un ratito nada más. El quinto tiro de esquina para Guaraní en el segundo tiempo, 10º del partido. Ahí va Machado de zurda, pasado, va buscando Arévalo, lo empujaban, es lo que reclama el delantero. Estaba cerca Almirón, será tiro de esquina ahora del otro lado, Pablo. Sí, desde el otro lado va Joaquín Machado, sexto tiro de esquina. Es difícil para Guaraní poder ganar de cabeza con una defensa como la de la cantera que es tan sólida en el juego aéreo. Ahora con la derecha lo va a hacer Machado. Las parejas adentro del área. Empuja Gómez. Y a él me parece que le marcan algo, ¿no? O a Del Valle. Almirón que está por atrás. Vendrá el envío de Machado. Quiere la igualdad Guaraní. 38 minutos del segundo tiempo. El balón cerrado, el primer palo. Millán de cabeza, despeja. No llegaba Machado. Será lateral para la franja. Esperate un cachito porque hay variantes, hay cambio, dice el árbitro del partido. Entra con la número 14, Tomás Fernández. ¿Qué ahora que amarilla para quién? No veo. Ah, no. Bueno, el árbitro iba con la amarilla en la mano. Me parece que hubo un problema con un alcanza pelotas ahí, ¿eh? No lo vi. Sí, ahí vemos. Puede ser un pelotazo. El chiquitito. El chiquitito. Sí. Ahí lo trae Mauro Gómez para un costado. Me parece que fue un pelotazo que recibió, ¿no? No, acá me está diciendo Charlie que nosotros estábamos justo anotando en la planilla el cambio y Charlie dice que se empujaron entre dos jugadores y uno de ellos golpeó al chiquito que estaba allí como alcanzapelota detrás del arco que defiende Iván Márquez en este segundo tiempo. Bueno, son minutos que se están perdiendo para Guaraní Antonio Franco. Ahí va la mamá. Sí, la mamá. Corriendo acá abajo, bueno. Y sí. Chiquititos. Es un chiquito, ¿no? Chico de unas categorías infantiles, ¿no? De Guaraní Antonio Franco, que son las que están de alcanza pelotas en el partido de hoy. Bueno, como siempre suele ocurrir en todos los clubes, ¿no? Que hasta el banco de suplentes de la cantera está ahí para auxiliar y para asistir al pequeño. Bueno, bien. El cambio se hizo, sí. Sí, no? se hizo. Entró Fernández entonces con la 14. El lateral. Al corazón del área la buscan. Atención, le va a quedar a Ramos el remate. Rebotaba, le queda a Gómez. Ahí va buscando Ocaña. Amaga Ocaña. Lo van a comer a Ocaña. Y ya sale ahora Tommy Fernández por el lado izquierdo. A pura velocidad. Traspasa la mitad de la cancha y se la suelta para Correa. No, sigue Fernández. Ahora sí. El pase para Correa no va a llegar. Será saque de arco. Saque de arco para Guaraní. Bueno, un intento de contra. Primero tuvo el remate Sánchez Ocaña, no se animó. Y cuando quiso amagar, lo taparon entre 4 o 5 hombres de azul. Y en la contra no la manejó bien. La cantera que en estos minutos finales evidentemente va a tener alguna posibilidad porque Guaraní va con toda su gente arriba en busca de la igualdad. Va buscando Machado, engancha, tendrá que jugar hacia atrás. Lo encuentra a Benítez. Ahí está Denis. Levanta la cabeza. También la pelota, cambiando de lado, no, quedaba corta. Fernández, ahí la tiene Piñeiro. Va Piñeiro por el lado izquierdo, se tiraba al piso y lo esquivaba también. El intento de Denis Benítez, va Piñeiro, el centro con los pies resolvió el arquero y ya va saliendo ahora Toledo. La maneja Del Valle. La resolución del arquero, Pablo. Sí, fue rara, ¿no? Porque fue a cortar el centro abajo. La pelota picaba y creo que estuvo bien en esta Lots porque si iba con las manos capaz que no llegaba o se le complicaba aún más por el pique que hizo la pelota. Ya la tiene Noguera.
Empuja la franja. Quiere la igualdad. El cambio de lado. La busca Almirón. La pelota que le va a quedar a Ocaña. Pedían algo ahí, no sé. ¡Ocaña! El palo le dice que no. Después no puede Gómez. Ahí está el remate. Villanueva. Villanueva, no era Brandon Duarte que le puso el cuerpo al remate de Toledo. Ya va sacando la contra ahora Brandon Duarte, que se lleva la pelota por delante primero del Valle. Ya sale Lulo Lotz. Le queda ahora al defensor de la franja. Lo robaba bien Duarte. Atención a Arévalo. Se conecta con Duarte. Me la juego solo, dice Duarte. Ahí está ante 3 futbolistas de Guaraní. Perdía. Después va saliendo Benítez. Se equivocaba. No llegaba Ramos. La tuvo Guaraní. Pablo. Le puso el cuerpo Brandon Duarte. Sí, el remate de Sánchez Ocaña. La pelota la toca el arquero muy bien. Pega en el palo y después el gol que se erre Mauro Gómez. Le robó la pelota, le pifió. Me parece que quizás mirando qué hacía el arquero, cómo se paraba, en dónde se ubicaba para tratar de alejarle el remate. Tuvo el empate Guaraní Antonio Franco en esta. Primero Márquez y después lo erró Mauro Gómez. Ahí va buscando el futbolista Noguera el cambio de lado para que progrese Machado. Tiene campo. Levanta Machado la cabeza. Se equivocaba después Fernández. A campo. No, buscándolo a Correa, que no podía. Ya la tiene del Valle. Juega con Noguera. Tramo final del partido. Va empujando el paraguayo. El centro alto. Tan alto que se le terminó la cancha. Saque de arco para el azul. Sí, un mal centro. Salió muy recto. La pelota se termina yendo por arriba, lejos del arco de Márquez y sobre todo muy lejos de la zona en la que estaban sus compañeros, los compañeros de Guaraní, que no tiene un juego ofensivo, como para pensar que el empate es una posibilidad, más allá de estos centros que van llegando y que son la única herramienta con la que cuenta hoy el equipo de Fabián Ponce para intentar llegar a la igualdad. Bien, se expresa la gente, Pablo, en el chat, Ya tiene del Valle. Machado no puede controlar, atención, la roba bien Cristín, después se equivocaba, la tiene Sánchez Ocaña, que hace un ratito hizo sacudir el poste de Márquez, la tiene Benítez, juega Benítez con Machado, la cantera se defiende, el centro de Machado a las manos del arquero, así es difícil, ¿no? Sí, son todas las jugadas de Guaraní terminan de la misma manera, es cierto, son los últimos minutos, se termina el partido, el apuro, la urgencia, pero no hubo otro camino en el segundo tiempo, sobre todo para Guaraní, que estos pelotazos largos, que estos centros cruzados, buscándolo a Mauro Gómez, ahora Alan Almirón, que entró también para, con su altura, tratar de ganar de arriba. Va a tener que mejorar mucho, Guaraní de cara al regional, porque bueno, su obligación es la de pelear por el ascenso. Siempre va a ser así en este equipo. Ahí va Machado, el remate, rebota en Correa, le queda ahora a Ramos. Ahí va sacando el centro, era Noguera, pelota al aire, va cubriendo Brandon Duarte, el arquero. Mía, dice Márquez. Se arroja al piso y se queda con un nuevo avance de Guaraní. El torneo regional que tiene como particularidad que entrega ascensos a 2 torneos distintos. 5 minutos más, dice el árbitro. Sí. Entrega 4 ascensos al Federal A del año que viene y entrega 16 ascensos al torneo argentino, que va a empezar a jugarse el año que viene, creando una nueva categoría en el fútbol argentino. El torneo regional va a ser descendido una categoría más, va a ser la 5ª categoría del ascenso del fútbol argentino. Quizás se acuerdan los más viejos, va a ser como una especie de vuelta de torneo argentino B. Estaba el argentino A y el argentino B. Y el torneo del interior también. Y el torneo del interior estaba. Que era o el argentino C después. Eso, o el argentino C, que después se cambió el nombre. Pero esa es la nueva estructura. Que esos torneos eran los que tenían mayor equipo, 300 claro. equipos. Bueno, el torneo regional tiene 250, 260 equipos en esta temporada. Entonces, bueno, hay una especie de doble premio. Poder ascender al federal o al torneo argentino. Cuando va Ocaña, el centro de Ocaña rebota en Piñeiro, le queda otra vez. A Ocaña no puede controlar y va Millán como un tren por el lado izquierdo, se frena, se le terminaba la cancha. De todas maneras,
mantenía viva la pelota para repasar el limpio. 4 ascensos al torneo Federal A. 4 ascensos al torneo Federal A, como fue siempre. Como última edición que va a otorgar ascensos a la tercera categoría. Exactamente. Ya el año que viene, para subir al Federal A, hay que jugar y ganar el argentino, torneo argentino de ascenso. Torneo argentino del interior, que se va a empezar a jugar el año que viene. Los que queden en el torneo regional van a jugar para ascender al torneo argentino, a esa cuarta categoría. Por ende, vas a tener que ganar 2 torneos para volver al Federal A de fútbol. Sí. Por eso la urgencia para Guaraní de salir de esta categoría. Por eso es una chance inmejorable como para volver a estar en el ruido. Exacto, exactamente. Va Machado. Levanta Machado la pelota al área. Cuando saltaba Brandon Duarte también estaba por las dudas. Leo Chávez, le queda Almirón. Ahí está Almirón. Va buscando Noguera. Sánchez Ocaña que se caía. Habrá lateral para la franja. Se termina el partido. Gana la cantera 2-1. El último campeón. Está sacando el invicto en el torneo doméstico. A la franja va el cabezazo. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní Antonio Franco. Cuando no aparece el goleador Mauro Gómez. Tremendo cabezazo cuando decía que le estaban sacando el invicto en el torneo local. Y entra gente, Pablo, atención, del lado de la hinchada. El árbitro del partido. Atención, Mauro Gómez, el gol. El cabezazo implacable del delantero para igualar el partido. Ahora las cosas 2-2. El cabezazo de Mauro Gómez, lo veníamos diciendo. La única fórmula que tiene Guaraní para llegar es tirarle el centro a Mauro Gómez, buscando a que el goleador resuelva de cabeza. No estuvo en una tarde precisa el número 9. Tuvo 2 oportunidades muy claras, no las pudo definir, pero siempre está. Allí llegó el centro. Se hizo espacio con un pequeño empujoncito, sacándose al defensor de encima. Lo marcaban entre 3 jugadores de la cantera, ¿no? Se hizo el espacio el 9, ganó de cabeza. Lo estaba marcando Piñeiro. Lo estaba marcando Piñeiro, sí, pero había 3 hombres de la cantera allí marcándolo a Mauro Gómez, que lo saca para adelante con un pequeño empujoncito. No sé si es para cobrar falta, me parece que no en este fútbol nuestro. Y llega el empate. El cabezazo de Mauro, la única fórmula posible. Lo entendieron así los hombres de Guaraní. Jugaron a eso buena parte del segundo tiempo y finalmente llegó el empate del número 9 para este 2-2 con la cantera. Ahí va buscando Arévalo, lateral para la cantera, que se apura ahora. Cuando se termina el partido, va Piñeiro a pura gambeta. No puede eludir la marca de Noguera. Le queda a Tommy Fernández. La patada de Fernández, se va a ir expulsado. La reacción del futbolista de la cantera. El patadón. Y ahora se queda con 9 el conjunto azul. La reacción ahí, Pablo, ¿no? Sí, una chiquilinada de 14, la patada que le tira abajo. Había perdido la pelota, me parece que caliente con el empate sobre el cierre del partido de Guaraní. Pero una jugada que hay que controlar. No se pueden hacer esas chiquilinadas y dejar a sus compañeros con uno menos. Va Benítez. Le queda tiempo todavía a la franja. Atención, la última quizás. Ya la tiene Ramos. Otra vez con Benítez. Afuera Toledo. Maneja la pelota el número 15. Engancha hacia adentro. Ahí va Toledo a pura gambeta. La triple marca del conjunto de la cantera. No podía después Villanueva. El lateral sí es para la visita. Tramo final del partido. Se va a terminar. Tremendo duelo. 4 goles, Pablo. Con algunas ocasiones importantes de gol. No podía Piñeiro. Ya le manejaba Toledo. La tiene Machado. La presiona. Ahora Leo Chávez. Juega hacia atrás. Ahí va Millán. El bochazo para que vaya Cristín. Va a llegar con lo justo. Está Del Valle arrojándose al piso. Hay córner. Tiro de esquina. Tiro de esquina para la cantera. Será la última jugada del partido para la visita, que manda a todos al área, Pablo. Sí, tercer tiro de esquina para la cantera en el segundo tiempo. La última del partido puede ser para el equipo visitante. Desde la izquierda lo va a ir a pegar el Chulo Millán, el capitán, el que nunca se cansa, el que siempre corre. ¿Por qué no? En esta última, 51-30 del partido. Chávez, Piñeiro.
Duarte, veremos dónde cae la pelota, el centro, con los guantes quedaba viva la pelota, atención, ahí estaba, no podía Piñeiro, y va saliendo Almirón ahora con un bochazo a campo rival, termina el partido. Terminó el partido, le baja la persiana Rolando Lugo a este duelo entre Guaraní, Antonio Franco y la Cantera, empate 2-2. Tremendo partido nos regalaron, emociones, goles, penales cerrados, tiros en los postes. Gran encuentro hemos vivido aquí en Villa Sarita por la tercera fecha de la Superliga Posadeña. Un resultado que termina siendo justo para lo que hicieron los dos, que como decía Renzo nos regalaron un lindo partido, intenso, luchado, por momentos con mejor juego, por otros momentos sin tantas ideas, pero siempre con la ambición que tienen tanto Guaraní como la Cantera de ir en busca del arco rival, de ser ofensivos, de aspirar a quedarse con los 3 puntos, y a partir de allí nos regalaron ese arranque espectacular con el penal errado, con los 2 goles. 2 goles calcados, centros de la izquierda para cabezazo de los número 9, Catriel Arévalos en primera instancia para la Cantera y después Mauro Gómez en el empate con 1 minuto de diferencia, 2 goles iguales, calcados, así los estamos viendo en ese 1-1. Después hubo alguna que otra oportunidad en el primer tiempo que terminó con la expulsión de Pavón. Por el lado de Guaraní, Antonio Franco se quedaba con 1 menos el equipo local en una jugada tonta por parte del delantero de Guaraní. Después en el segundo tiempo, cuando la Cantera tenía un hombre de más y parecía que estaba mejor parado, llega el segundo tanto a partir del error de Luciano Lotz, otra vez Arévalo para marcar el 2-1, y a partir de allí sí, Guaraní que fue para arriba a buscar el empate. La Cantera también se quedó con 10 por expulsión de López, y 10 contra 10 Guaraní fue un poco mejor, sin ser brillante, sin ser muy lúcido, sin generar demasiadas situaciones de gol, sin tener una idea de juego ofensivo demasiado elaborada. Guaraní terminó cargando de centros el área de la Cantera. Y de tanto ir, y de tanto buscar, y de tanto apuntarle al número 9, hubo una pelota sobre el final del partido que le cayó justo en la cabeza a Mauro Gómez. Se hizo lugar el goleador entre 3 hombres de la Cantera que lo estaban marcando, pudo conectar de cabeza y en el minuto 48 del segundo tiempo marcar la igualdad para este 2-2 que es justo, que es merecido y que es un poco el resultado de lo que nos han brindado Guaraní, Antonio Franco por un lado y la Cantera por el otro en esta tercera fecha de la Superliga Posadeña de Fútbol. Muy bien, ahí vimos todo lo que pasó en este partido, en este duelo, las emociones. Hubo una breve invasión de campo de juego, sí. en el segundo. Después del gol de Mauro Gómez, se metieron algunos hinchas ahí por el alambrado. Finalmente, rápidamente, la policía los controló. Tommy, fueron el árbitro se va a rengo, ¿eh? ¿El árbitro se va medio rengo o no? Medio rengo. ¿O yo estoy viendo mal? No, capaz que su cuerpo está indeciso. O sea, se sacó hasta la remera de Lompa. Sí. Sí, está medio rengo, cansado, medio cansado. ¿No? Puede ser. El árbitro que no tuvo buen arbitraje, árbitro joven, hay que darle tiempo, tiene mucho para aprender, quizás este partido le sirva justamente para aprender, fundamentalmente a no mostrarse tan dubitativo a la hora de cobrar y de marcar y de señalizar lo que está cobrando, porque eso termina poniendo nerviosos a todos, a los protagonistas fundamentalmente, a nosotros también acá en la cabina que no entendemos bien qué es lo que está pasando, y bueno, el partido era un partido caliente. Sí. Yo te dije que iba a estar picante el partido. Porque son 2 equipos protagonistas importantes, uno por su historia, el otro por su presente, que además están con la cabeza puesta en la semana que viene en el arranque del torneo regional y bueno, iba a ser un partido como lo fue, de mucha marca, de mucha fricción, de mucha tensión, de algún que otro empujón, y además con 3 expulsados como finalmente terminó. Bien, bueno, veíamos estoy observando gente ahí, está Manolo Sánchez Ocaña, ¿no? Como siguiéndolo a su hijo, a Santiago. Porque Tacho es el otro que está jugando en Boca. Claro. Está jugando en las inferiores de Boca. Y ahí está acompañando. Qué goleador era Manolo Sánchez Ocaña, Impresionante, una trayectoria además importantísima en el fútbol acá de la provincia. Bien, bueno. Nosotros vamos cerrando esta transmisión. Dentro de un ratito, sí, va a comenzar
Atlético Posadas La Picada. Atlético Posadas, que necesita empezar a sumar, porque uno ya piensa que Ágil está casi condenado. Huracán perdió con Candelaria el día de ayer. Sí. Quedó con 10 unidades en la tabla anual, pero después viene Atlético Posadas con 12, Mitre con 13. Me parece que entre esos 4 van a estar los 2 ascensos y el tercero que va a tener que jugar la promoción, porque después está un poco más escapado Estudio Galeano con 19 unidades. Exacto, sí. Bueno, la semana que viene. La semana que viene, tenemos, que no va a ser el fin de semana, porque ahora la Liga Posadeña se va a empezar a jugar entre semana casi la mayoría de los partidos, porque tiene todos sus 5 protagonistas, más Mitre con el torneo federal jugando torneos de AFA. La cuarta fecha sería la Cantera Estudio Galeano, Huracán Mitre, el clásico del barrio Rocamora, Garupá Candelaria, partido que sí se podría jugar el fin de semana, Bron Ágil, La Picada Crucero y Guaraní Antonio Franco recibiendo a Atlético Posadas. Como decíamos, casi todos estos partidos, salvo el de Garupá Candelaria, se van a jugar entre martes, miércoles, jueves de la semana que viene. Exacto. No de esta semana que empieza ahora, sino de la otra. La otra, teniendo en cuenta que la Cantera Mitre ya está programado para la semana... Claro, para esta semana que viene. Para esta semana que empieza, claro, para este próximo miércoles, completando la fecha 2 de la Liga. No, bien. Perdón, no, lo que está programado es Mitre Estudio Galeano para este miércoles, que corresponde a esta tercera fecha. El partido, la Cantera Mitre todavía no tiene fecha. Exacto. Sí, yo me confundía nada más. Mitre Estudio Galeano, que es de la tercera fecha, es el que está programado para el fin de semana. Muy bien, nosotros vamos cerrando esta transmisión. En las cámaras estuvo Tomás Zapata, en la operación técnica, el señor Charlie Aguirre Jordan, en los comentarios, el historiador, el que te ayuda a entender de qué se trata el fútbol. No solo te cuenta lo que pasó, te explica lo que pasó, quiénes lo hicieron posible y qué historia hay detrás de cada partido. Muchas gracias, Pablo Camogli. Gracias, Renzo. Nos vemos cuando el fútbol más lindo del mundo, que es el Misionero, nos vuelva a convocar. Abrazo de gol para todos. Chau, chau.